¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman Poddinsky. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su servidor, el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los co-conductores, el doctor Jaime Kleiman, que es ginecobstetra, el doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecobstetra. Hola, muy buenos días. El doctor Omar Flores Juárez, que también es ginecobstetra. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Y bueno, nuestro invitado de hoy, es un placer tenerte aquí, el doctor Emanuel Alejandro Vergara Tamayo, quien es cirujano militar certificado, graduado de la Escuela Médico Militar y de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, con alta especialidad por la Universidad Nacional Autónoma de México en cirugía bariátrica y metabólica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y una estancia formativa en el Hospital Valladolid, Valdebrón, en Barcelona, España, con un curso en cirugía bariátrica, metabólica y endocrina avalado por la Universidad de Barcelona y la SECO, Sociedad Española para la Cirugía de la Obesidad, actualmente desempeñándose como cirujano general y bariátrico. Buenos días, un gusto estar aquí con todos. Y bueno, pues hay una experiencia profesional importantísima y el tema de hoy, obesidad y COVID. Ibas a hacer un comentario previo sobre lo que está pasando ahora con la agresión a los médicos y lo que ha estado pasando y lo que le pasó a nuestro compañero la semana pasada. Ha habido muchas agresiones con los médicos. No hay una comprensión sobre el verdadero problema que está pasando y lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu comentario? Pues sí, más que nada, pues comentar que pues es un tema en boga, que en muchos medios se ha satanizado inclusive al personal de salud o al personal que está en la primera línea combatiendo esta pandemia en nuestros tiempos. Más adelante lo mencionaré con más a detalle, pero pues recordemos primero que nada de dónde viene la palabra cuarentena, que viene de cuando en su momento fue la peste negra con la Yersinia pestis y que el periodo de incubación era de 38 días y por eso dijeron guarda 40 días y de ahí viene la palabra cuarentena. En ese entonces pues la peste se llevó más de un tercio de la población de toda Europa, 25 millones. Si la gente se hubiera guardado en sus casas, teniendo las mínimas nociones de salud e higiene, hubieran sido 200, 300 mil. Sin embargo, pues por esas fechas, lo que hicieron fue precisamente satanizar y culpar, buscar culpables sobre esto. Voltearon a un lado en Europa y vieron a la población judía, quien tenía pues prácticas más saludables que el general de la población, y dijeron, es un mal que nos trajeron los judíos, es un castigo divino. Lo que hicieron entonces fue pues culpar a los judíos y como era un supuesto castigo divino salían flagelantes a las calles a pedir perdón a Dios. Lo que no sabían era que al contrario, como la pulga de las ratas era quien transmitía la enfermedad, pues iba siguiendo a los flagelantes sangrantes que decían, ni siquiera tengo que picarlos, ya está la sangre ahí. Por eso se aumentó la mortandad en ese entonces. Mientras que la población judía pues fue una de las menos afectadas en toda Europa. Sí. Y pues precisamente a aquellos médicos, aquellos personajes que en su momento trataban de concientizar a la población, pues igualmente pensaban que por no enfermarse, por tener prácticas higiénicas, ellos eran los causantes de la misma, cuando no es así. Cosa que se puede reflejar inclusive en nuestros días.
Pues sí, y realmente ahorita con el COVID ya regresamos a los 10,000, ya regresamos a los 10,000, entonces ya estamos en la fase 3 y bueno, quisiera que el doctor Omar Flores nos hiciera algún comentario y qué fue lo que pasó. De lo que me sucedió. Sí. Yo me bajo en una tienda, en un Oxxo, a comprar un café Y de conveniencia. Bueno, Inconveniencia. Tú vas a pagar el comercial. pero fue comercial, Apúntalo. perdón. Entonces me bajo y al acercarme hacia donde venden el café, un individuo se voltea, me avienta el café caliente, pero no estaba, fíjate, no lo sentí tan caliente, me avienta y me dice, tú estás apestoso. Mi reacción fue darle un golpe al señor, se cayó, grita la señora de la caja, sale un señor de por atrás donde están los refrigeradores. Y otra persona que también no tenía nada que ver, me dice, ¿por qué le pegas? Digo, me está aventando un café. Me dice, es que tú no tienes que estar haciendo nada aquí. Me dice, tú eres médico, tú traes un virus en ti. Dije, oye, ¿cómo crees? Se bajan dos individuos de un carro y me dice la señora, váyase doctor, váyase doctor. Entonces ya me subo al carro, me voy, pero dice uno, de verdad que se queda uno con la impotencia que dice, ¿cómo es posible que te agredan de esa manera, no? Tengo personal de la clínica, del hospital, que me han dicho, no lo separe el camión por ellas. Una de mis enfermeras se iba a subir al camión, se arranca el camión, la tira. Pero es el único país en el cual pasa esto, en el cual la gente nos ve como en vez de que nos vamos Apestados. a ayudar, como apestados, exactamente la palabra. Y volviendo al tema, regresando al tema, entrar a la fase 3, lo más importante yo creo es no salir de casa, porque esto es cuando se hace mucho más grande el cuadro crece con mayor fuerza. Cuando es horizontal, ¿no? Exacto, cuando es horizontal directamente, y la gente tiene que entender que si se dice no salgas de casa, no salgas. Son las 2 semanas más críticas, ya lo dijo el secretario de Salud, las 2 semanas más críticas del contagio abierto, contagio en línea. Pero sí es increíble, ¿no? Yo, mi hijo me dice, papá, quita tu bata del carro porque el que traigas la bata también es signo de que te agreden. Es increíble que no te vean con unos ojos de me va a ayudar, sino como una persona que te va a contagiar, ¿no? Y es increíble eso. Y ahora con el distintivo que vamos a tener para el día que no circulamos y que podemos circular, Ajá. pues va a ser un distintivo, miren, ahí va. Ahí va el virus. O sea, Es un arma de doble filo. Ahí va el COVID. Es un arma de Sí, doble sí, filo, exactamente. Entonces, y pues lo que estábamos platicando antes de empezar el programa es que esto está penalizado, tipificado. Sí, en la ley penal, ya no solo Pero civil. le voy a decir algo, doctor Kleiman, algo que a mí me llamó la atención. Yo al ver otro individuo que estaba ahí, que no tenía nada que ver con, me dijo, ¿por qué le pegas? Yo le dije, porque me estaba aventando el café, y en vez de sentir un apoyo, de verdad sentí que me iba a agredir. Se bajan dos de un carro. Yo dije, espérame, en vez de sentir como que, bueno, te van a apoyar, te van a dar la razón, pensé que me iban a agredir a mí directamente. La única que me dijo, váyase, fue la cajera, que yo dije, pues me voy. Me subí a mi carro, me fui, dice uno, y me quedé pensando, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que te agredan en cualquier país? Digo, si hasta en el Corcovado no se lo vieron que lo hicieron la figura de un médico, todo el mundo le aplaude porque estás en la primera línea. En México es el país en donde te ven con ojos de enemigo en vez de verte como amigo. Y es increíble, ¿eh? Sí, realmente es vergonzoso lo que está pasando, ¿no? Que se agreda al personal médico. Pasó en una clínica del Seguro Social, donde llegaron los familiares, que había fallecido uno de sus familiares, y empezaron a golpear al personal médico. Sí. Queriendo ingresar a toda costa cuando era por propia seguridad de ellos que no ingresaran. Y otra donde llegó el suministro y los guardias de seguridad, en lugar de proteger a los médicos, empezaron a golpear a los médicos. ¿Aquí en México sucedió eso? Aquí en México. No, está crítico. Por eso yo veo mucha ventana de oportunidad que el grueso de la población, no solo el personal médico, esté pendiente de este tipo de foros, porque algo de información se deben llevar y algo de información les debe servir para abrir sus mentes y que en realidad tengan una noción de lo que se está haciendo y quiénes en verdad están apoyándonos y quién no. ¿Y quién te dice que el día de mañana esta persona que te agredió no va a necesitar De tus servicios. de tus servicios? Y bueno, pues y tú le vas a decir, mira, ¿te acuerdas cuando tú me agrediste y ahora estás tú del otro lado? No, y yo estoy seguro que el doctor, por el hecho de que es doctor y que todos somos doctores, ni siquiera eso, porque
vamos a atenderlo y el doctor lo va a atender. Yo lo que comento, nosotros no pedimos aplausos en la calle ni nada, simplemente el respeto como médico, porque la verdad somos la primera línea que ve la infección, la primera línea. Toda mi familia está en Cuernavaca, yo estoy solo aquí en México, solamente con mi hijo Omar, que es mi brazo derecho, pero es increíble que uno sacrifica a la familia, que se vaya a algún lado para uno dar la cara por mucha gente y de verdad que no te lo agradezcan. Y no pedimos agradecimiento, creo que nacimos con esa. Yo le una vez a mi Lo que pedimos es respeto. Yo a mi mujer le dije, mi amor, yo nací con esa vocación. Exacto. Para mí es una vocación ser médico, me gusta lo que hago, pero no puedes ser agredido por la gente, ¿no? Es algo que sale de ti, ¿no? Y sí, lo que pedimos es respeto, simplemente respeto. Yo no pido que nos aplaudan, simplemente respeto, ¿no? Respeto. Y que la verdad, el COVID, hay mucha gente que me dice, si es de verdad, si es en serio, que a veces dice uno, ¿cómo es la ignorancia? La ignorancia de mucha gente, claro que es en serio, claro que existe. La semana pasada, el fin de semana, yo vi mucho tráfico por la zona norte, por satélite. Que dice uno, ya la gente empezó a salir, ya se tomaron medidas del día de no circula, en lo que es de Naucalpan en específico, pero es increíble que la gente siga saliendo sin conciencia de que realmente es una enfermedad que mata. Es una enfermedad que si la agarras tipo alguna pandemia severa o en un centro donde hay mucha gente, concurrencia de gente, te vas a morir, te vas a enfermar a un grado grave. ¿Verdad? Sí. Creo que ya los dormí, ¿no? No. Creo que ya los dormí a todos. No, nos dejaste impactados. Perdón. No. Oigan, pues muchas gracias por estar viéndonos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ya saben, a todos los que se están conectando, pues el tema de hoy va a ser obesidad y coronavirus. ¿Qué relación, qué consecuencias? Saludos a la doctora Maru, que nos está viendo y nos está preguntando justo todo eso. La doctora Gaby, el doctor Fernando Castillo Lira, viene en camino. Y Enrique Sánchez Vera, por supuesto, saludos. Y estamos aquí pendientes, ¿ok? Muy bien. Lo que pregunta Maru es ¿por qué se complica más el paciente obeso con el coronavirus? Que ahorita va a ser motivo del tema. Sí, claro, lo abordaremos amplio durante el tema. ¿De quién habla? ¿Cómo? ¿De quién habla? Igual y si podemos comenzar con unas imágenes que trajimos para ir abordando un poquito. Pues mi intención es durante esta charla, esta plática, este tiempo, primero que nada, como dije, hay a lo mejor mucha población fuera del gremio médico que está siguiéndonos. Y pues empezar con una introducción sobre la obesidad, una introducción sobre el coronavirus y a partir de ahí entrelazarlos y ver cómo es que estos... ¿Qué es otra epidemia? Exactamente, de hecho más adelante es como yo lo titulé en la invitación que le hice, las dos pandemias que nos están atañendo aquí en México y en el mundo. Porque tenemos en México dos pandemias, obesidad y coronavirus. Las dos son muy actuales. Adelante. Pues en primera instancia... ¿Quieres una imagen? Sí, empezamos con las primeras imágenes. Jesús, ¿nos puede subir una imagen? La primera, por favor. Desde la antigüedad, pues el ser humano empezó siendo cazador, después fue recolector, recorría grandes distancias para poder encontrar sus alimentos, sus necesidades y cubrirlas. Y tenía que tener alguna forma de poder guardar esa energía, porque no sabía cuándo iba a volver a comer. Entonces los animales pues tuvieron sus formas de hacerlo. El ganso en el hígado, por eso es tan rico el foie gras, ¿no? Uh-huh. Los osos hibernando, los hámsters que guardan su comida en sus mejillas y que después hasta desarrollan cáncer de mejilla. Pero pues el ser humano tenía que desarrollar un tejido que fuera capaz de almacenar esta energía y se desarrolló, evolucionó en el tejido graso. Posteriormente, pues aún en estas antigüedades había ya manifestaciones de obesidad. Hay muchas figuras que así lo demuestran. Y pues más adelante, inclusive la obesidad en la segunda imagen, podemos ver cómo la obesidad ha sido, o la corpulencia, ha sido señal de poder y de opulencia. Personas que en la antigüedad eran corpulentas, pues hasta se les asociaba con el poderío, con ser gobernantes, con ser reyes, ¿no? No hemos visto cuadros de Edad Media o de inclusive más antiguos donde los gobernantes y los reyes eran particularmente obesos o corpulentos, ¿no? En la tercera imagen, pues actualmente tenemos una sociedad que tiene todo accesible. Pero no solo lo bueno, también lo malo es accesible. Y eso es el punto y el meollo del asunto.
que el ser humano se ha vuelto sedentario, sus actividades laborales lo han hecho así, las facilidades de la vida han hecho que no se mueva, que todo lo tenga al alcance de la mano. Y pues estamos ante una pandemia y vamos a tratar lo que es el mono obeso, ¿no? Y pues solamente algunas conductas sociales, algunas reglas sociales nos limitan. Ahí en la cuarta imagen podemos ver que solamente algunas normas sociales nos limitan para que en algún momento esto pudiera estar factible para todas las personas, ¿no? O sea, solamente los límites mentales, sociales de las personas nos limitan para estar así y no obtener esto. Y todo esto nos lleva al título de nuestra presentación, en la quinta imagen, las dos pandemias de nuestros días. ¿Y cuáles son? Obesidad y coronavirus. Las podemos ver en esa imagen, si tenemos ahí la quinta imagen. No están peleando entre sí, al contrario, están nos haciendo... tomaron esa de perfil, doctor. ¿Dónde? Nos tomaron esa de perfil. Enséñasela, él no la puede ver. Aquí. Una anterior, exactamente. Esa, podemos ver ahí dos entidades, pero que no están luchando, al contrario, están haciendo sinergia para potenciarse una a la otra, ¿no? La obesidad y el coronavirus. Una célula, un adipocito y un virus por ahí, colaborando, ¿no? Superadipocito. Bueno, y en la silueta ahora sí. Bueno, pues el sobrepeso y la obesidad, pues no es más que la acumulación de tejido adiposo en exceso en el cuerpo. ¿Y cómo se da esto? Pues por un desequilibrio energético entre la ingesta y el gasto de esta misma energía, ¿no? ¿Cómo definimos cuál es el factor, el parámetro que es más útil para nosotros en decidir si una persona es o no es obesa? Sabemos que hay muchos factores, que una persona es muy musculosa, que una persona tiene retención de líquidos, ese tipo de cosas, pero bueno, en términos generales, el índice de masa corporal es lo que nos va a traer el parámetro primordial, ¿no? El más característico. ¿Cómo se mide esto? Pues con nuestra estatura y nuestro peso. Un ejemplo, si una persona de 1,70 m pesa 70 kilos, su índice de masa es de 24. Está bien. Y está bien. Excelente. Si sube 10 kilos, esa misma persona, 80 kilos, ya es de 27 y está en sobrepeso. Si sube 10 kilos más, está en 31.1 y ya está en obesidad franca, ¿no? Ahí podemos ver como una simple variación muy pequeña en el peso, pues nos puede dar la obesidad y pues todo lo que ello conlleva. La siguiente imagen, vemos la fórmula precisamente para calcular nuestro índice de masa, y si alguno de los escuchas o quisiera sacarlo, ya pudiera tener una idea de en qué categoría nos encontramos, ¿no? Así pues, podemos encontrar en la siguiente imagen una representación gráfica de cómo se va desarrollando, cómo va evolucionando este índice de masa, llegando inclusive hasta la super obesidad, que son muchos de los pacientes que yo y compañeros tratamos, ¿no? Que es por debajo de un índice de masa de 18.5 están normales, o infrapeso, perdón, de 18.5 a 24.9 es un peso normal, un índice de masa normal, de 25 a 29.9 sobrepeso, de 30 a 34.5 obesidad grado 1, de 35 a 39.9 grado 2, de 40 a 50 como obesidad mórbida o grado 3, de 50 a 60 como super obesidad y de más de 60 super obesidad, ¿no? Cada una con sus diferentes comorbilidades específicas que se van agregando, tal vez inclusive algunos más características que otras. Y pues el índice de masa en adultos así es. Sin embargo, pues hay otros parámetros que nos pueden ayudar a esto. Por ejemplo, medirnos. Muchos recuerdan ese eslogan popular en las televisiones y en los radios de chécate, mídete y muévete. Bueno, pues el mídete es muy esencial porque en los hombres, si tenemos abajo de 90 centímetros, pues podemos considerarnos que no tenemos tanto riesgo. Pero si estamos arriba de 90 a 98, ya tenemos factores de riesgo para tener alguna comorbilidad asociada a la obesidad. Mujeres, abajo de 80 no hay problema y sobre este 80 va incrementando el riesgo poco a poco. Muy bien. En los niños, pues México, más adelante hablaré sobre eso. México, exactamente, sobresalimos, pero no sobresalimos de una forma buena, ¿no? Sobresalimos en primer lugar, pero en primer lugar, de obesidad y sobrepeso, ¿no?
Estamos en primer lugar de obesidad y sobrepeso en el mundo. Estábamos hasta hace poco en segundo de obesidad sola, pero ya ganamos, ya estamos en primero de obesidad también. Y en niños es el primer lugar de sobrepeso y obesidad infantil también. En ellos, todas pues, las áreas, ¿no? Rural y... En todas, a nivel nacional. A nivel nacional. De hecho es curioso ver cómo en áreas rurales donde hay poco acceso a comidas industrializadas, o bueno, más bien a tecnologías, a facilidades de la vida, hay gran índice de obesidad. ¿Por qué? Porque es más fácil para estas personas adquirir algo rápido, alto en carbohidratos, a algo sano. Es un refresco. No sé si han oído que en todos los productos que tienen animalitos o figuras animales lo van a quitar, lo van a prohibir, ¿no? Sí. El de- etiquetado. El etiquetado, Sí. el etiquetado, para no dar comerciales, si no me lo cobran, van a quitar, porque eso es lo que le incita más al niño a comer cosas con tanto carbohidrato, tanta glucosa. Pues que se dé la vuelta. Sí, inclusive, qué bueno que le dices por lo de las marcas. Más adelante puse una imagen. Y qué bueno que edité todo eso de las marcas, ¿eh? Voy a hablar un poquito de eso. El mamut, ya no lo voy a No, distinguir. No voy a Los chocofríos, distinguir. Melvin ese lo bajaron de peso, ¿no? O Melvin, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, Bueno, sí. hablamos de un desequilibrio energético que es la base del desarrollo de todos los problemas de peso. No solo el aumento, también el infrapeso es un desequilibrio energético. Cuando este equilibrio se rompe, podemos hablar de sobrepeso, de obesidad, de desnutrición. Es curioso ver cómo en México tenemos ambos lados de la moneda. Tenemos gran número de personas en sobrepeso y obesidad. Fernando Castillo. Y también tenemos gran número de desnutrición en el país. O sea, es curioso ver cómo en nuestro México pasa eso, ¿no? Ambos lados de la moneda, ambos extremos. Tenemos ahí una pequeña caricatura, si la podemos poner, donde dice Life is Combustion. Una pequeña A caricatura. ver, ahorita Sí, ya está por ahí. Ya casi llega. Yo ya lo estoy viendo. ¿Ya llegó más? Ya, muy bien. No, el letrero. El letrero. No me digas, ¿no? Bueno, remontémonos un poco. Todos conocemos las leyes de la termodinámica, quiero suponer. También nuestros pequeños, nuestros escuchas conocen eso. Nosotros sí los escuchamos. Bueno, ¿verdad que nosotros sí las conocemos? Bueno, las leyes de la termodinámica dicen... Sí. En 1783, Ah, sí, ya me acordé. Lavoisier dijo, inventaron un calorímetro para medir precisamente la cantidad de energía de los organismos biológicos. Ujú. Y determinaron que los seres vivos obedecen la primera ley de la termodinámica, ¿no? Pero también obedecen la segunda. Dice que la primera es toda energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ah, ok. Pero la segunda dice que no somos un organismo cerrado perfecto y que no podemos aprovechar eficientemente el 100% de esta energía. Y entonces está la ingesta de energía, la traducimos en energía cinética para el movimiento, la traducimos en energía calórica para nuestro cuerpo, pero también tenemos moléculas de desecho, agua, dióxido de carbono, los propios desechos biológicos. Entonces no somos un sistema cerrado perfecto. Y cuando este balance se rompe, o sea, cuando las macromoléculas complejas sobrepasan el equilibrio energético de desecho y transformación para aprovechamiento de esta energía, es cuando puede ocurrir la obesidad o la desnutrición, dependiendo de esto, ¿no? Bueno, volviendo al IMC principalmente, ya vimos una imagen anterior donde pues el IMC se va caracterizando en infrapeso, normal, sobrepeso, obesidad, grado 1, 2, 3, super obesidad, super obesidad. Y pues cualquier grado de estos, desde el sobrepeso, tenemos grandes factores de riesgos para que produzcan otras enfermedades, otros padecimientos. La diabetes, trastornos cardiovasculares, trastornos de la circulación, hipertensión, artropatías, dolores lumbares, inclusive hasta 13 tipos de cánceres se han asociado específicamente con la presencia de obesidad. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales tipos de cánceres? Estómago, Cáncer. colon, próstata, Pulmón. útero, pulmón, pseudotumor cerebral. Ajá. Más adelante voy a poner una imagen específicamente de esto. Pero ahora, tomemos en cuenta esto, porque hasta 2002 la OMS no caracterizaba la obesidad como una enfermedad. Y todos nosotros, el grueso de la población tampoco.
La obesidad la veían como, es chaparrito, es alto, es güero, es guapo, es feo, es gordito, ¿no? Pero no es así. Tener obesidad o sobrepeso no es una característica física, y se debe considerar como tal, como un trastorno, como una enfermedad o una posible enfermedad que nos va a llevar a producir otras. Al fin de cuentas, ser chaparrito no me va a producir diabetes, ¿no? O ser guapo no me va a hacer que me dé hipertensión. Pero la obesidad sí nos puede llevar a todos estos trastornos, ¿no? Le damos la bienvenida también al doctor Fernando Castillo Lira, compañero del staff aquí. Hola, buen día. Médico internista y también miembro de este staff. Buenos días, Fernando. Buenos días. Seguimos. No sé si durante el transcurso hay preguntas, podemos irlas respondiendo. ¿Hay algunas preguntas? ¿Tú las tienes, Gabriel? Sí, aquí está. Mira, fíjate que la voy a leer tal como dice, para ver qué podemos entender, porque dice, doctores, pregunta, ¿por qué hay obesidad si la desnutrición en México es alta? Saludos, Marco. Hay desnutrición, entiendo que hay desnutrición y obesidad extremos en México. Bueno. Entonces, ¿por qué hay obesidad en México? También podemos definir ¿Hay eso. obesos? Hay obesos desnutridos. Eso, sí. Exactamente. Que es un porcentaje muy alto. Exactamente. La desnutrición no se caracteriza con la delgadez. Ah, ok. Que sí, el común es de que una persona que padece desnutrición pues tenga un déficit de peso, un déficit de proteínas, de nutrientes, de grasas. O sea, el estar Pero- gordo no significa que esté bien nutrido. Exactamente. Hay obesos desnutridos. En general, de hecho, el común es de que el paciente obeso tenga cierto grado de desnutrición. Todos los pacientes obesos hasta cierto punto tienen deficiencias de vitamina D principalmente, de hierro, de calcio, fósforo. Exactamente. Y fundamentalmente, ¿saben por qué? Porque su aporte proteico es bajo. Es Exacto. más hipercalórico, es más carbohidrato, Más harina, carbohidratos. grasa. Y porque Azúcar. esto mismo hace que el músculo periférico tenga una hipotrofia. Hay más grasa que músculo. Exacto. Y la grasa hace que el músculo deje de funcionar adecuadamente, porque el principal metabolizador de la insulina en el cuerpo es el músculo. El paciente obeso va a tener una hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque no tiene músculo que la aproveche. Entonces, por eso cuando los pacientes empiezan a bajar de peso, ya sea por cirugía, por dieta, por lo que sea, primero que les recomendamos es que comiencen, en cuanto ellos puedan, a hacer músculo estriado periférico. ¿Para qué? Para que esto mismo les ayude en sus cuestiones metabólicas. Porque eso es lo que caracteriza el sobrepeso y a la obesidad mórbida. Bajo nivel proteico y alto nivel calórico. Exacto. Por eso un gran porcentaje, lo que comentaban. La pregunta era, ¿la desnutrición asociada a la obesidad? En México hay súper, ¿eh? Sí, Independientemente que desde hace años se hablaba de esto ya. claro. Y hablando de cáncer, en las mujeres, que es lo que nos compete, en la grasa se acumulan los estrógenos. Y esos estrógenos, o el hiperestrogenismo, o el estrogenismo persistente, es lo que nos lleva a un cáncer de endometrio, cáncer de ovario. ¿Por qué? Hay mayores receptores al cáncer. Ajá, Exactamente. Porque las mujeres tienden a tener una obesidad ginecoide, es una grasa periférica. Periférica. El hombre es una grasa central, Sí, claro. abdominal. Y la grasa periférica esterifica más los andrógenos que produce la mujer. Por eso la mujer tiene Esterifica significa que los produce, que los transforma los a transforma. estrógenos. Los andrógenos, naturalmente, la mujer tiene tanto andrógenos como estrógenos. Y Y los dos le sirven. Pero en la paciente obesa que tiene gran grasa periférica acumulada, esta transformación, esterificación de los andrógenos se da en mayor medida y por lo tanto la mujer tiene hiperestrogenismo. Le ocasiona ovario poliquístico, le ocasiona trastornos menstruales, le ocasiona acanthosis nigricans, Sí, son lesiones en cuello. exactamente. Entonces, y se asocia mucho, no es una causa directa, pero está asociada con trastornos en la fertilidad. Y saben que ahorita que el O sea, el programa... octeto ominoso, ¿no? Sí. Para la Y saben, diabetes o la diabetes. ¿saben qué es lo que me está llamando la atención aquí? Que se presta mucho esta pregunta a lo que estamos viviendo actualmente Claro. con el coronavirus, el COVID-19. ¿Por qué? Porque se ha visto que 3/4 partes de los pacientes que están en instancias de terapia intensiva generalmente van en relación de un 70
a un 80% de sobrepeso u obesidad. 82%. Sí, exactamente. Y ahí lo que también cabe la señal, dice, un riesgo potencial. No quiere decir que todos los que tengan sobrepeso y tengan obesidad mórbida les va a detonar el problema del coronavirus. Pero es un factor, pero es un factor importante, y se ve que el porcentaje de defunciones en estos lugares de terapia intensiva, ya en un estudio, Aquí París, Francia, traigo las gráficas. sí, se va como hasta el 56%, si no me equivoco. Sí. Entonces se relaciona mucho ese tema, porque me llama mucho la atención. Sí, sí. Y bueno, es muy importante lo que dice el doctor. O sea, no es que el paciente obeso tenga más posibilidad de contraer el virus. No. Tiene la misma posibilidad de contraerlo, pero si lo contrae, tiene una gran probabilidad de que ese paciente se complique. ¿Por qué? Defensas, ¿no? Entre las defensas, entre que tiene un estado inflamatorio crónico, tienen producción crónica de adipoquinas, proinflamatorias, proaterógenas, prohipertensivas, que lo van a hacer complicarse. Además de que el paciente obeso tiene una capacidad ventilatoria disminuida desde ahí. Y acuérdense que el factor número 1 de riesgo cardiovascular es la aterotrombosis. Sí. Y el obeso tiene un grado de aterotrombosis muy elevado. No, y ya se debe, Roberto, por el simple hecho, doctores, por el hecho de tener esas características de sobrepeso y obesidad, en condiciones normales, sin hablar del padecimiento que estamos viviendo en este momento, ya su actividad protrombótica o la actividad potencialmente para generar coágulos o tromboembolias está totalmente potencial. Su capacidad está acelerada de la coagulación. Entonces, todavía corren más riesgo. Entonces, se presta mucho, precisamente. Me gustó esa pregunta, porque de ahí se desboca todo y se conecta. Si recuerdas, Omar, y recuerdas, Gabriel, en imagen hicimos un programa sobre riesgo cardiovascular y hablábamos de que el factor principal de infarto y de riesgo cardiovascular era la enfermedad aterotrombótica, y eso se veía más en el paciente obeso. Claro. Que la causa número 1 de factor de riesgo cardiovascular era la aterotrombosis. Entonces se ve más en el paciente obeso. Muy bien. Oigan, miren, para el día de hoy también estaban invitadas unas doctoras que pertenecen a la Fundación Don Mariano, que antes era Brigada de Medicamentos, que en aquel entonces, cuando fue el terremoto, recordarán que nos visitaron en Radio Fórmula, precisamente donde estábamos. En este momento piden una participación, pero no pudieron venir por estar laborando, y la fundación quiere hacer extensiva esta invitación, platicarles de qué se trata, qué es lo que están haciendo, que sobre todo recabar medicamentos y equipo para médicos y llevarlo a los hospitales. Entonces, enseguida va a tomar la palabra la doctora Ofelia Reyes Servín para que nos explique de qué es su fundación. Son unos minutitos, por favor, Emanuel. Claro, y seguimos justo en donde nos quedamos, que era la obesidad y coronavirus. Ofelia, doctora, por favor, si quieres platicarnos de qué trata la fundación y qué es. Claro que sí, doctor. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y gracias por el espacio. ¿Me escuchan bien? Sí. Buen día. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla, lo que estamos proyectando? A ver, te van a poner cerca de la cámara, doctora. Ahí está ya. Ok. Bueno, es solamente para poder ilustrar un poquito más visualmente a lo que nos dedicamos. Antes que nada, quisiera agradecer a todo el grupo de Salud para Todos por este espacio. Y como bien dice el doctor Rojas Poceros, nosotros somos un grupo que hemos estado trabajando muy arduamente desde el 2017. Somos un grupo independiente de médicos sin conflicto de intereses, que siempre estamos muy atentos a cuáles son las necesidades en desastres naturales y, por ejemplo, ahorita en emergencias médicas como lo que se ha generado a través del COVID-19. Esto va muy de la mano de las conversaciones que ustedes habían estado teniendo anteriormente sobre la relevancia de este tema en nuestro país el día de hoy. Y bueno, por eso Fundación Don Mariano genera este movimiento que se ya denomina MANO. Y MANO es con muchos motivos. MANO significa poder ayudar.
poder echar una mano a nuestros personal de salud, porque esto no solamente se dedica a los médicos, sino también a las enfermeras, a los camilleros, a todo el personal que está en los hospitales y en las clínicas que atienden a estos pacientes y que están al frente de la batalla. Nuestra fundación, solamente como un recordatorio, está dedicada en honor y en memoria a un gran mentor de la Facultad Mexicana de Medicina de La Salle, don Mariano Ramírez de Gollado, que fue un excelente ser humano, increíble profesor, y que siempre nos ayudó a tener inculcado muy bien cuál es el deber del médico. Y en parte del deber del médico yo creo que también es hacer una parte de acción social. Nuestra misión, justamente como comentaba, es poder apoyar con estas acciones que brinden no solamente la parte educacional con información adecuada a nuestra población general sobre cada uno de los eventos que vamos enfrentando, sino también, en este caso, poder proporcionar o facilitar acceso a material médico a la población en general y obviamente a nuestro personal de salud. Nosotros siempre nos regimos por la solidaridad y el compromiso, así como la velocidad del manejo de la información y la transparencia de los recursos. Entonces, aquí estamos las cuatro. Es la doctora Marta Hewewich, que ella es la coordinadora en este momento de la doctora Alejandra Montero, que se encarga principalmente de logística, la doctora Naivi León, que es nuestro enlace con la iniciativa privada, y por último su servidora, la doctora Ophelia Reyes Servín, que me dedico a toda la parte de planeación, estrategia y comunicación. De esta mano, como les comentaba, nuestros objetivos son la educación, primero antes que nada, sobre la enfermedad, los síntomas y medidas de prevención con información fidedigna. Si bien viene a ser cierto, hay demasiada información el día de hoy en las redes sociales, en los medios informativos, pero queremos digerir todo esto con medidas prácticas, muy visuales, que puedan ser de utilidad a nuestra audiencia y tenerla bien informada. Que ojalá en esta medida se resuelvan muchas de las preguntas que hoy en día se tienen. Y si no, obviamente dar una oportunidad a un foro abierto y que obviamente siempre nos respaldamos con el soporte no solamente de los conocimientos médicos que tenemos, sino también por adicionales colaboradores que en este momento se están uniendo. Por ejemplo, tenemos el respaldo de 2 infectólogos y ellos van a estar revisando toda esta información. Por otra parte, en este momento estamos haciendo un llamado a la población en general para poder hacer esta iniciativa de abastecimiento de material médico y equipo de protección personal de salud. ¿Por qué es tan importante hacer esta solicitud? Si bien viene a ser cierto, la Fundación no tiene, y aclaro esto muy bien, no tiene como objetivo reemplazar, sustituir o sustituir al sistema de salud mexicano o ninguno de los comités de organización ante el COVID-19 en cada uno de los hospitales. Nuestra intención es solamente colaborar, apoyar y obviamente unir esfuerzos con cada uno de estos hospitales y obviamente unirnos al esfuerzo que hoy en día se está haciendo de manera colectiva en beneficio de nuestra población. Entonces, este llamado a la comunidad es justamente para que este material médico de protección o este material de protección personal para los personales de salud, que sea el adecuado. Mucho se ha hablado de que si una mascarilla funciona más que la otra, si estos guantes son más apropiados que otros. Entonces nos hemos informado muy bien a través de las regulaciones que han venido desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, así como otras instituciones, y entonces tenemos un listado específico de cuál es el equipo de protección personal que necesita hoy nuestro personal de salud. Entonces, en base a eso hemos hecho un listado muy extenso y afortunadamente tenemos la oportunidad de trabajar con 12 hospitales al día de hoy. Los voy a proyectar en este momento, ¿no? Perdón, Aquí tenemos la lista, doctora. No. Ahorita la mencionamos si quieres. Tenemos 12 hospitales, obviamente 11 de ellos están aquí en la Ciudad de México y uno más que está en el estado de Coahuila. Estaremos apoyando cada uno de estos hospitales y la belleza de esta estrategia de enlace que tenemos es que hemos pensado en cada uno de los puntos necesarios que son indispensables en este momento de
necesidad. Como que, primero, antes que nada, que podamos identificar a un representante médico en cada uno de estos hospitales, con lo cual podemos asegurar que el material, al menos que se va a distribuir, tenga la finalidad a la cual tiene por objetivo. Mucho también se puede prestar a especulaciones hacia dónde va este material, si se va a hacer un uso adecuado, si se va a revender. Absolutamente no. Todo queda perfectamente documentado. Nuestra página de internet está abierta, es totalmente transparente. Documentábamos todo no solamente con recibos por parte de estos médicos, sino también con fotografías. Una imagen habla más que 1000 palabras. Y la otra cosa es que para evitar la manipulación de este material, lo que estamos haciendo es una entrega punto a punto. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que nosotros recibimos o se hace una donación, sea en especie, o nosotros hacemos el contacto a través de los proveedores, esto se entrega directamente al hospital y entonces reducimos la capacidad de manipulación del material, lo cual es muy, muy importante en estos casos de manejo de infecciones de esta naturaleza. Entonces, no voy a leer todos los hospitales que tenemos aquí, pero si ustedes se dan cuenta, todos ellos son parte de nuestro sistema de salud mexicano, todos ellos o son parte de Secretaría de Salud o alguna institución de otra naturaleza, puede ser IMSS, puede ser INSTE, o incluso tenemos el Hospital de Coahuila, que es un hospital universitario. Ok, Ofelia, doctora, ¿en dónde se puede dirigir la gente? ¿A dónde puede acudir para donar? Claro que sí, doctor. Esa es muy buena pregunta. Y entonces lo que ustedes pueden hacer es, si ustedes tienen alguna pregunta para nosotros, si ustedes están interesados en participar, por favor contáctenos a @Fundación Don Mariano, es una página de Facebook que está abierta desde 2017 y ustedes van a ver todo nuestro historial y también lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Todos nosotros estamos abiertos 24 horas por 7 casi. Estamos atendiendo desde preguntas, estamos atendiendo también maneras de cómo ustedes pueden apoyarnos, pueden ser en especie, como les dije, con materiales de las características que hemos estado conversando, o bien en económico. Puede ser también con donativos. Los donativos se pueden unir a la primera meta y nuestra primera meta es que no haya un solo médico sin caretas o sin mascarillas. Afortunadamente tengo el honor de comentarles que esta semana vamos a obtener nuestro primer objetivo, que se van a cubrir a los 12 hospitales con 800 caretas, obviamente distribuidas las 800 entre los 12 hospitales, y es una parte del primer objetivo. El segundo objetivo es obviamente que no haya un solo personal de salud sin mascarillas N95, lo cual les vamos a agradecer muchísimo que nos puedan hacer sus donaciones. Toda la información está nuevamente en @Fundación Don Mariano y sabemos que de tu mano vamos a poder hacer la diferencia. Por favor, únense, participen. Si no pueden participar en donaciones en efectivo o en especie, de todas formas agradecemos que esta información se siga circulando entre redes sociales. Compártanla porque esa información es muy valiosa y México nos necesita. Doctora Reyes. Con esto termino aquí. Dígame usted, doctor. Vamos a subir esta hoja que nos hiciste llegar a nuestras redes para que esté en contacto con todas las personas. Te habla el doctor Roberto Canales, titular de este segmento. Sí, doctor, ¿cómo está usted? Déjame decirte una cosa bien interesante. Fui ayudante de profesor en la Universidad del doctor Mariano Ramírez de Gollado en la materia de histología y también fui instructor en La Salle cuando empezaba la Facultad de Medicina allá en San Fernando y tuve el honor de convivir con el maestro Mariano Ramírez de Gollado algún tiempo. Entonces tuve el honor de conocer al maestro Ramírez de Gollado por algún tiempo y convivir con él en la Facultad de Medicina. Entonces, para mí es un honor que a través de nuestro espacio podamos servirles a ustedes. Créeme que es un honor que tengamos esta oportunidad de que nuestro espacio sirva para ayudar a su
fundación. Muchísimas gracias, doctor. Esto sin duda ayuda a México, ayuda a nuestra comunidad. Siempre se dice mucho a través de información, de conversaciones, que México es muy fuerte y este es el momento de demostrarlo. Entonces, si de algo podemos servir, Fundación Don Mariano, para hacer lo posible, obviamente cada granito de arena cuenta y sin duda el soporte que estamos teniendo de ustedes como grupo, doctor, es fundamental. Es un pilar de comunicación increíble. Agradecemos como siempre su espacio. Reiteramos nuestro compromiso no solamente con ustedes, porque obviamente no solamente es una palabra, es una conversación, sino que nuestras acciones van a demostrar con hechos nuestra misión, nuestros valores y sobre todo nuestra finalidad de ayudar a México. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Y sí, en honor a don Mariano, sí, siempre hacemos este tipo de acciones. Y bueno, somos médicos y seremos médicos siempre. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ofelia. Gracias. Aquí hay un comentario. Gracias, doctores. Que estés muy bien. Buen día. Estamos en contacto con ustedes. Aquí hay un comentario de María Valencia Díaz, que es en vivo y no tenemos cubrebocas. Obviamente no podemos transmitir con cubrebocas y no estamos a la sana distancia. Lo que pasa es que la imagen de la cámara, sí estamos a la sana distancia todos, y la visión que da la cámara es la perspectiva, pero sí estamos a la sana distancia. Para su conocimiento, María Valencia Díaz es una área bastante amplia para nada más para su... Y con cubrebocas no se alcanzaría a escuchar. Exacto. No se distorsiona la voz. Nada más es para su conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues regresamos a nuestro tema. Gracias, doctor Emanuel. Discúlpenos, gracias, pero perdón de haberte interrumpido, pero es una buena acción que ya los habíamos tenido en otra ocasión. El terremoto. El terremoto, ¿verdad? Sí, ya fue con nosotros. Y el excomentarista deportivo de esta sección de Enrique Sánchez Vera, que tenía un minuto aquí en este segmento, nos manda a saludar. Perfecto. Dice, respondiendo a Mariana, ahorita la saludan, gracias por escucharnos. Aquí no sé qué es Mariana. Y referente a la pregunta, ¿hay que tener puertas abiertas, ventanas abiertas o no ventilación? Bueno, inclusive ya también durante las recomendaciones que la misma Secretaría de Salud ha hecho, las hizo al principio cuando dictó las normas para la cuarentena, recomendaba precisamente que el mantener una ventilación adecuada en las casas, inclusive que tuviera suficiente luz, entrada de luz natural, poder ayudar precisamente a que no hubiera una saturación o que no se viciara el ambiente de la casa. No tanto por el hecho de que el virus sea aerobio, ¿no? Al final de cuentas, aunque el virus se transmite en forma aerobia, el virus viaja a 1,5 metros y cae. No es que va a andar volando por el ambiente y va a entrar por la ventana de mi departamento del 2º, 3º, 5º, 10º piso o a mi casa por la puerta del jardín. Sin embargo, solamente pues fue una recomendación que mantener las casas ventiladas, inclusive con entrada de luz natural, solamente para mantener el ambiente no viciado y solamente eso, no beneficia. O sea, lo que pasa también es que es un factor menor a un riesgo. Exacto. Que se transmite potencialmente el padecimiento. Siempre debe haber una sana ventilación. Exacto. Exista lo que está sucediendo el día de hoy o no exista. Ajá. Pero es un factor importante, la ventilación. Porque también si hay personas que viven en promiscuidad o hacinamiento, hay varios miembros en la familia, y como hoy la recomendación es no salga, sabemos que, me atrevo a decirlo de esta manera en este momento, estamos hablando de infección y estamos hablando de enfermedad. Si estamos hablando de infección, no quiere decir que esta persona o el personaje o el miembro de la familia tenga que presentar la enfermedad. Entonces puede haber miembros de tipo asintomático que ya capturaron y se infectaron, pero no generan la enfermedad. Entonces a eso también se debe. La ventilación, se reducen los riesgos, que entran del 80% de la población, que es leve y no pasa nada. La otra pregunta creo que era, ¿qué otra población estaba en riesgo? Aparte además de las personas obesas. Se ha recalcado muchísimo también en los medios la cuestión de que
pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con algún padecimiento que disminuya sus defensas naturales, en alguna inmunodeficiencia con la que vivan en forma crónica, diabéticos, hipertensos con algún tipo de cáncer, pacientes que tuvieron algún tratamiento de quimio, radioterapia, pacientes que vivan con VIH, con diálisis, pues básicamente, y personas, como mencionamos, desnutridas o obesidad. Bueno, sí, a partir de la imagen 12, si la podemos poner por favor, de la 12 a la 18, podemos, pues, unas pequeñas imágenes para observar precisamente cuáles problemas son asociados generalmente con la obesidad. Problemas gastrointestinales, problemas circulatorios, problemas de la presión arterial, musculoesqueléticos, dolores lumbares, dolores de rodillas, ateroscleróticos, que al final de cuentas se vuelven un círculo vicioso. Si la obesidad es una enfermedad del sedentarismo, la persona, pues, al sufrir lumbalgia, artralgias, dolores de rodilla, al dificultarle su movimiento, su movilidad, pues se perpetúa, no gasta este exceso de energía porque no puede hacerlo y va aumentando como una bola de nieve discurriendo sobre la colina, ¿no? Va aumentando y el paciente va cayendo más en el abismo, ¿no? Tenemos problemas también, en las siguientes imágenes podemos ver, como mencionábamos, tanto en el hombre como en la mujer, problemas de fertilidad. En la mujer la cuestión de ovario poliquístico, trastornos en la menstruación, disminución de la fertilidad, mujeres que están en tratamientos de fertilidad y que conviven o que conllevan obesidad, hacen que estos tratamientos sean menos efectivos, pues porque son tratamientos hormonales y no se procesan de la misma forma por la cantidad de tejido adiposo que tienen. En los hombres, pues, disfunción eréctil, hipogonadismo. Por eso es muy importante, no solo en México, a nivel internacional, que se pudiera hacer un consenso, un cambio en las directivas para poder tratar a niños o adolescentes que desde tempranas edades son obesos. ¿Por qué? Porque si llegan a la edad de la maduración sexual, la maduración hormonal, con problemas de sobrepeso u obesidad, van a caer en problemas de hipogonadismo, de disfunción, y que mientras más años estén en este contexto, pues más tiempo van a estar expuestos a estos trastornos hormonales, ¿no? Sí, el hipogonadismo, ¿a qué se refiere, doctor? Para que no quede una equivocación. A que los órganos sexuales no tienen el desarrollo adecuado y quedan en un tamaño menor. Entonces, en México, nuestra norma oficial mexicana dicta que los tratamientos drásticos o quirúrgicos de la obesidad empiezan a partir de los 16 años. Pero pues, ¿cuántos niños jóvenes tenemos de 8, 9, 10, 12 años que ya conviven con obesidad y que, pues, lamentablemente intentan dietas, los papás los meten a ejercicio, los meten a nadar, los mismos papás están con ellos insistiéndoles, pero no pueden por algún problema, inclusive psicológico, hormonal? Pero pues sería bueno ser insidiosos en este punto y pues inferir en estos pequeños para que corrijan este problema lo antes posible, ¿no? Nos vamos a la número 16, por favor, precisamente. Hay una pregunta. 15, perdón, la 15. Sí, me interrumpo, claro. Disculpa. Doctor Emanuel, mira, hay una persona, llama mucho la atención y es importante a razón de todos los factores de riesgo que vive una persona con sobrepeso o obesidad. Claro. Se siente de esta manera. La pregunta va así: ¿por qué esa segregación o hasta discriminación de decir que la gente obesa con diabetes o hipertensa es más propensa a enfermarse de COVID-19? No, creo que ahí hay que encontrar la diferencia. Exactamente. Habíamos comentado que estos pacientes, estas personas que viven en estas situaciones, no son más propensas a enfermarse. Tienen la misma probabilidad de enfermarse, pero, sin embargo, en el momento de que ya son portadores de la enfermedad y al no tener quizás los cuidados adecuados, si caen en el rango clínico de tener síntomas, pueden ser más graves que en otras personas que no conviven con esta patología.
Sí, y de antemano, doctores, también entendemos que puede ser más grave, lo aludes de esta manera, porque una persona que tiene esas características, esas condiciones, Claro. tiende a tener todos los padecimientos preexistentes y todos los factores de riesgo que tú mencionaste hace un momento, entre otros, claro está. Nosotros hablamos en la medicina de un aspecto, que una persona que tiene un exceso de peso va a tener una metainflamación. ¿Qué significa? Todo su organismo está inflamado. Entonces hay órganos, le llamamos blanco. Esos órganos llamados blanco, condicionantemente estamos hablando, por ejemplo, del corazón, estamos hablando del cerebro, de las mismas paredes vasculares, del hígado, es sistémico. Entonces, cuando se tiene esas características y ese condicionante, no es hablar de segregación y discriminación y se sientan que uno quiere actuar contra ustedes. No, no se trata de esto, al contrario. Estamos hablando de todas las características y los factores y los condicionantes que pueden predisponer a una persona de manera potencial a que incremente las instancias hospitalarias. ¿Por qué? Porque estas personas, además de que está sucediendo todo esto, están deprimiendo su sistema inmunológico el simple hecho de tener estas condiciones y características. Entonces es más difícil que salgan adelante y por lo tanto se van a complicar. A esto se refiere, pero no es discriminación, además, que quede claro. Además quiero recalcar, me siento grandemente identificado con el tema, independientemente de mi profesión o de mi especialidad, porque en cierta época de mi juventud, de mi niñez, pues yo fui víctima, yo conviví, yo viví con sobrepeso y obesidad. ¿Tú? Yo. ¿Neta? ¿Neta? A esta fecha. ¿Cuánto pesabas? A esta fecha, pues, sin querer ser víctima de bullying en las redes ni nada, Ajá. a esta fecha puedo decir que peso menos ahora Sí. que lo que yo pesaba en sexto de primaria, primero de secundaria. Ustedes están Entonces, como 23 de masa, ¿no? 23. ¿Y te Exactamente. sentías discriminado, Ojo agregado, clínico. atacado en ese entonces? Cuando uno es niño de primaria, pues se siente con el... Pues sí, los, sí, claro. Pues sí, claro, o sea, que el compañerito molesta. Sí, que- gente agresiva. ¿verdad? Exactamente. Ok. Y pues por eso entiendo mucho cómo pasa esto, porque viví una época en la que era cotidiano que yo estaba ahí. Y siempre le platico esta anécdota a mis pacientes, precisamente para decirles que yo me identifico con ellos, sé cómo es eso, pero también sé que se puede salir de eso. Sí, pero que quede claro, aquí no estamos discriminando a nadie. No. Claro. Es un tema abierto, estamos hablando de riesgos. Si no, ¿Qué que es me el vean tema? a mí y aquí estoy bien contento. Sí. Vamos a mandar unos saludos a Lidia Araceli Andrade de Muñoz, la esposa del doctor Gabriel, que es nuestra fan Saludos. número 1. Saludos. Fan Lidia. destacada. Sí, A la maestra Diana Tepepa, al doctor Jorge Vázquez García, que es diabetólogo, que es nuestro gran amigo y ha estado con nosotros también, a Rocío Marisa Juárez desde Tampico, Tamaulipas, ¿qué más? Al perro infeliz, a Enrique Sánchez Vera, que es aquí co-conductor de deportes también, y a Marco Antonio Alegría, saluda a Gabriel Rojas, a Maru. Saludo, Marc. ¿Y cuál es la inclusión para una cirugía bariátrica? Bueno, ahorita va a hablar de esto el doctor. Tendremos oportunidad. Hay muchos saludos de muchas personas que se nos han pasado. Lo que pasa es que llegan diferentes mensajes a los doctores. Rocío Maritza Juárez Moreno, saluda al doctor Omar. Saludos, Chío. Y por supuesto, a Marianita Flores, Ah, mija. la hija del doctor, que por qué no la saludamos. A Oye, Giovanita saludos, Mariana. Rivera Castillo, que es la hija del chef de No sé si las taquizas. Ah, esa Ah, sí hay que también, saludarla. ¿no? Sí. Saludos. Nos conviene. Muy bien. Oigan, pues los que se están conectando, ya saben, estamos tratando el tema de obesidad y coronavirus. ¿Qué tanta relación? ¿Por qué se habla tanto de esto? Y estamos en todas las redes sociales, ya lo saben. Manuel, hay una pregunta que se está repitiendo mucho. Claro. Dice, ¿el estrés lleva a obesidad? ¿O por qué alguien con estrés puede subir de peso? La ansiedad lleva a obesidad. Vivir con estrés Ajá, puede conllevar un trastorno de ansiedad. sí. La ansiedad es un estado donde la persona siente la necesidad de que algo le falta.
de que algo tiene que estar haciendo o algo tiene que estar realizando o tiene que tener una conducta específica para sentir que no le está faltando algo, ¿no? Quiere cubrir un vacío. Exactamente, Con otra cosa. exactamente. O sea, y come. Y entonces incrementa el apetito y cubre un vacío comiendo. Y la vida Al actual, final de pues... cuentas es por Pues ingesta. es una justificación al hecho. Exactamente. de la ingesta. La vida actual, pues, es de gran estrés por las actividades, sobre todo en las grandes ciudades, pero pues eso conlleva ansiedad. Y fíjense, presta también al tabaquismo. La ansiedad, tabaquismo, al igual que comer. Al final de cuentas, las dos, tabaquismo, las drogas, se comportan como una droga, lo repito, como una droga. Se Porque, puede convertir en problema obsesivo, exactamente, repetitivo. Ese es mío. está comprobado que la comida llega al cerebro, al mismo centro de recompensa y satisfacción, Ay, cabrón. donde llega el alcohol, las drogas y lo demás. Dopamina. Y peor No soy yo, aún, y peor aún, o sea, tenemos un tope, un límite de adaptación Ujú. mucho menor que para el alcohol, la droga, los demás. El azúcar, cada vez más rápido necesitamos mayor cantidad para tener esta satisfacción. ¿Cómo? ¿Cada vez más rápido? Por ejemplo, O sea, querer más, tenemos querer más. estrés en la vida, Sí. Ajá, nos genera ansiedad, Sí, ajá. genera un vacío, queremos llenarlo con algo, comemos azúcar. un mamut. ¿Por qué? Porque el azúcar llega rápido a este centro Sí. en el Ah, cerebro. ok. Eso. Claro. Y si la primera El ocasión chocolate. nos sentimos satisfechos, Sí. nos sentimos gratos con nosotros mismos con Sí. 2 terrones de azúcar, Sí. después de una semana, a lo mejor requerimos 3. Sí, Después no, 4, después 5. Sí, doctor. Y esto se va inclusive al punto en que ya no es suficiente nada para llenar esta cantidad de satisfacción. en Sí, y recordar que también todo lo que sea de tipo origen dulce potencialmente es adictivo. Entonces tiene la característica ya en los estudios establecidos que activa centros del placer, Ujú. centros dopaminérgicos. Dopaminérgicos. Centro la recompensa. Es una recompensa. Llega el momento en que se puede convertir en gula más que sea una ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que te está sucediendo? Generalmente cuando la persona consume alimento chatarra, alimento totalmente refinado, lleno de azúcar, sobre todo refresco, ¿qué es lo que está generando en este momento? Va a generar lo que se le llama en la medicina una absorción muy rápida de azúcar a nivel intestinal. Entonces va a haber una variabilidad glucémica muy alta. Entonces, eso se va a elevar el pico directamente para encontrar el centro del placer y quedar saturado. De tu dopamina. Que se viene. Entonces llega el momento, como lo absorbe rápidamente, el cuerpo, por condición hormonal, la insulina lo activa, quiere que ese azúcar se retire de la circulación. Claro. No es posible, llega el momento en que se retira, pero cae bruscamente, y al caer bruscamente los niveles se repite la ansiedad y viene otra vez la ingesta de calorías, de azúcares. Ahora, ¿qué pasa? Eso me empieza hablando tal vez de pacientes que están iniciando en todo este ciclo patológico. Pero en pacientes que ya tienen un estado crónico, este centro del placer, este centro de recompensa que está particularmente en el área del hipotálamo, núcleo accumbens y todo eso, está saturado con ácidos grasos libres. Por lo tanto, el azúcar llega, no encuentra dónde unirse porque ya está ocupado. Entonces el cuerpo dice, no, me sigue faltando azúcar porque ya llegó, pero no se pegó. Entonces me falta. Y eso Te almacena. pide. ¿No? Pide más. Entonces no hay una retroalimentación negativa suficiente y por más azúcar que ingiramos, nunca va a ser suficiente para saturar este sistema precisamente. Sí, siempre se está liberando, es positivo, dando Sí, vueltas, positivo, dando positivo. vueltas. Nunca se bloquea. La insulina es lo mismo, hay una saturación enorme, no hay una retroalimentación, por eso hay mucha insulina circulando que no se aprovecha. Y eso nos lleva a una inflamación, a una metainflamación, lo que estábamos comentando. Los Relacionado con todos los padecimientos que mencionó Emanuel, el doctor Claro. Emanuel. Y de ahí Hipertensión, Y le dice que se desencadena diabetes, todo, una la misma hipertensión, sobrepeso. El Daño adiposito, renal el hepático. adiposito es muy bueno, el adiposito es genial, el adiposito es el órgano, bueno, el tejido adiposo es el órgano endocrino más activo, después del hígado. Si el doctor Lora nos está viendo, para que no me regañe, después del hígado, el tejido adiposo Te va a restar, ahorita es saliendo. el órgano Te va endocrino a restar. más activo metabólicamente. Pero el tejido adiposo sano, Es un buen amigo. no el tejido adiposo hipertrofiado. Su jefe. Entonces, cuando el tejido adiposo
crece, en lugar de que los preadipocitos se formen adipocitos nuevos en el tejido periférico, entren a la lipólisis y se degraden nuevamente, cuando los adipocitos crecen patológicamente, se infiltran con macrófagos y empiezan a producir citocinas inflamatorias, adipoquinas, y es lo que usted dice. Entonces, adipocitos, recuérdenlo, son células de grasa. Sí. Es el equivalente, células de grasa, Exactamente. adipocitos. Y es el problema. Crecen tanto que disfuncionan y las hormonas protectoras antiaterógenas que aumentan la sensibilidad a la insulina ya no se producen y producen otras adipoquinas que son proinflamatorias, proaterógenas, que disminuyen la sensibilidad a la insulina, y es un círculo vicioso. Sí, son sustancias de la inflamación, los Y términos técnicos. Si podemos están poner la imagen para que no nos perdamos. número 15. En lo que la ponen, vamos a mandar saludos al doctor Marco Antonio Alegría González y a José Luis Huitrón Rojas. Y Emanuel, están preguntando, ¿nos puedes dar tus datos? ¿Dónde está tu consultorio, tus redes sociales? Sí, Todos los también datos, en el ¿no? anuncio de la página estaba, pero estamos en un consultorio cerca del Centro Quirúrgico Satélite. Y del Pues ahí eres vecino del doctor Omar. Exactamente. La dirección exacta, perdón, el teléfono está en la invitación de la página de Salud para Todos, para no repetirla ahorita. Perfecto. Y, No, pues, mis redes sociales. repítela porque van a ir por el lápiz ahorita. En mis redes sociales, pues Sí, me sí, pueden sí. encontrar en Facebook como Emanuel BT, Vergara Tamayo, y en Instagram como MC Vergara Tamayo. Y tu consultorio está Enrique Sada Murguesa, Exactamente. número 13, consultorio despacho 206. El Ajá. teléfono 55 68 12 45 54. Ay, otra vez, porque apenas lo iban a... 55 68 12 45 54. Trabajamos ahí con una compañera, igual cirujana, genial, es jefa de cirugía de un hospital institucional y compañera de la alta especialidad, cirujana bariátrica también, la doctora Miroslava Solórzano. Estamos para hacer. Y el teléfono, el correo es MC Vergarat en arroba hotmail, gmail.com. Perfecto, muy bien. Y pues también podría operar ahí en Clínica Viveros, claro. en la clínica Viveros, ¿no? Ya es un buen descuento, ¿eh? Ah, sí, Ya, sí. No, porque pues podrían tener pacientes ahí, también Sí, claro. están cercanos, ¿no? Sí, muy cerca, Sí, muy sí, cerca. sí. Muy ¿Ya cerca. ves, Omar? ¿Ya Y ves? podrían ofrecer ahí costos más. Uy, ya ves, Omarcito, Sí, es tu padrino, ¿ah? Todo redondo. Sí, todo redondo, sí, Está claro. bien, ¿no? Porque ahorita que hay tanta obesidad, podrían tener unos planes muy Claro. atractivos para ese tipo de Dale tu cirugías. tarjeta, Omar. Y tienes toda la Sí. infraestructura ahí. Tengo una frase que espero que sea el final de la plática y que espero que toque a todo el auditorio, pero ya vendrá más adelante. Y ahí- Escríbenolas, ¿no? Yo creo que, Omar, eso se llama ganar ganas, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Si ofrecen una cosa que sea atractiva, pues ahí salen todos ganando, ¿no? Claro, sí. claro. Y das un Sobre buen todo el ser- paciente. Y ¿no? das un buen servicio y el Sobre todo el paciente, paciente. claro. Y tienes ahí toda la infraestructura, tienen el equipo para hacer la cirugía laparoscópica, Sí, claro. tienen todo. Ya sea que hagas mangas gástricas o no sé qué. Bypass. Bypass o cualquier. Sí, claro, con mucho gusto, claro. Perfecto. Eso es todo. Perfecto. Ya Seguimos. ves, ya. Términos médicos. Bueno, términos ahora médicos. preguntan, ¿cuáles son las indicaciones para la cirugía bariátrica o antes pedías alguna No, pues, diapositiva? las podemos mencionar rápido y recalcarlas un poco más adelante. Ok. Pacientes que hayan tenido primero que nada que estén en obesidad. De preferencia, aquellos pacientes que sobrepasen obesidad grado 2 Super obesidad. con alguna comorbilidad, ya sean diabéticos, hipertensos, hipotiroideos. Doctor, ¿y qué sería grado 2 para que nos Ajá. el significado? Obesidad Sí, grado podemos 2, ¿qué sería? volver a la número 7, por favor, y lo explico. La obesidad grado 2 se refiere a aquel índice de masa corporal que está de 35 a 40. Y estos pacientes que se les sume además diabetes o hipertensión, hipotiroidismo, reflujo gastroesofágico, síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de hipopnea y ventilación, alguna comorbilidad que infiera artropatías, algún problema de columna,
pueden ser candidatos a cirugía bariátrica. O aquellos pacientes que sobrepasen el 40 de índice de masa corporal, independientemente si tengan o no tengan alguna comorbilidad. Hay algunos asegúnes sobre pacientes entre 30 y 35, mal controlados, diabéticos, que utilizan 50 unidades de insulina al día, más otras 30 de rápida, y que aún así tienen glucosas elevadas de 180, 200 en ayuno. Ahí lo recomendado es la manga gástrica. Se ajusta a cada paciente. Okay. Se ajusta a cada paciente. Al grado de obesidad, a las comorbilidades, al estado funcional. Es muy individualizado. No depende de la elección. Ahí le haces un estudio. Claro, todos los pacientes tienen que estudiarse. Es un equipo multidisciplinario. Okay. Al final de cuentas es un conjunto, no es solo el paciente y yo, no es solamente de tú a tú. Tenemos que tener una evaluación adecuada psicológica para el cambio de vida, porque es un cambio de vida el que va a tener el paciente. Una evaluación psicológica adecuada, una evaluación endocrinológica en caso que tenga algún padecimiento como diabetes, hipotiroidismo, etc. Generalmente los mandamos para que se hagan un estudio de endoscopía para ver nosotros cómo está la estructura del esófago, estómago y demás. Y pues las cuestiones y preparatorios básicos de cualquier cirugía. Siempre y cuando el paciente al momento de llegar a la cirugía esté completamente informado y sepa a qué se va a enfrentar. Porque no es solamente me operé, bajé de peso y ya. Es un cambio de por vida. Gracias. Donde va a cambiar radicalmente hasta su forma de pensar y de ver el mundo. Doctor, quisiera hacerle Emanuel, sí. o doctor Emanuel. Emanuel. Bueno, Emanuel. Está joven. Sí. Y flaco. Te quisiera de esa manera preguntar esto. El realizar una cirugía bariátrica va en relación precisamente de que es un contrato entre el paciente y el médico. Es un contrato crítico, es un contrato ordenado. No me refiero necesariamente por documentos, sí, porque es consentimiento informado. Pero me refiero a esto, es un contrato que se debe de fungir precisamente en una, como tú lo dices, Emanuel, en una valoración preoperatoria de todos los aspectos o factores de riesgo que tú ya los has mencionado, pero más sin embargo también el aspecto psicológico y psiquiátrico. Es de lo primordial. Porque hay, en tu experiencia, Emanuel, hay personajes que se hacen cirugía bariátrica y se llegan a arrepentir. Por eso mi condición es, esa es mi pregunta. Ese contrato debe de estar estipulado previamente. ¿A qué se van a enfrentar? ¿Van a seguir? ¿Son capaces de llevar el nivel? De preferencia sí. Y una frase que a mí me gusta mucho decir a los pacientes es: yo y mis compañeros, todo el equipo, hacemos el 10% de todo el trabajo. El otro 90% es de usted, de su familia, de su apoyo y entorno social, del trabajo, es muy importante. Al final de cuentas, el resto de su vida va a tener que tener apoyo psicológico, apoyo del endocrinólogo en caso necesario, apoyo nutricional de por vida. ¿Por qué? Porque la cirugía por sí sola sí hace perder peso, hace recuperar el índice de masa saludable, pero hay un tiempo en el que la cirugía solamente educa al paciente a qué hábitos, qué debe y no debe hacer. Después de este tiempo, va a depender de qué tanto el paciente se haya habituado y qué tanto haya cambiado también su forma de pensar y de ver la vida para seguir en el mismo tenor y continuar el resto de su vida, ¿sí? Sí, te lo preguntaba de esta manera porque la Organización Mundial de la Salud ya estipuló esto, que debe de ser algo informado, claro. Precisamente es un contrato de por vida de que su alimentación debe estar estrictamente sana. Porque la pregunta también era porque por ahí están descritos los rebotes, precisamente porque existen los rebotes por no llevar este contrato, esta condición. Sí, es correcto. ¿Qué nos comentas? Bueno, dependiendo del procedimiento, hay una cierta reganancia en cada uno, por sí sola, solo por el procedimiento. Hay pacientes que inclusive por su misma condición de súper obesidad, hablando de índices arriba de 80, etcétera, que ni siquiera están catalogados como tal, no son candidatos a una cirugía per se en primera instancia. Se coloca a lo mejor un dispositivo endoscópico, un balón gástrico, y son tan buenos pacientes, son tan disciplinados, son tan abocados
con su propósito de tener un cambio y de lograr una mejoría en su peso, que con eso es suficiente. Pierden 100 kilos, 100 kilogramos, solamente con este método, y ya no es necesario llevarlos a quirófano. Ok, ese balón lo tienes que retirar con el tiempo. Claro, claro. Le digo, el promedio es 6 meses, ¿no? 6 meses, 6 meses. hay algunos nuevos hasta dentro de un año, que se pueden retirar después de 12 meses. Pero igual que la cirugía, estos dispositivos, al final de cuentas, lo que hacen es educar al paciente. Educarlo, instruirlo, enseñarle a qué hábitos, qué comer, cómo comer, cuánto comer, en qué tiempos. Y si el paciente es acucioso, digo, es disciplinado, me gusta mucho esa palabra, es disciplinado, pues lo va a lograr solamente con eso, sin necesidad de llevarlo a algo mayor, a cirugía, ¿no? Tocaste un punto muy importante y yo creo que es clave. Lo primero que tienes que enseñarle al paciente, como al diabético, es enseñarle a amar su enfermedad. Claro. Porque esta enfermedad o este padecimiento va a seguir con él toda la vida. Exacto. El paciente tiene que aprender a comer. Exacto. Yo he visto más de 5 casos de pacientes que, a pesar de la manga gástrica, del bypass, se han vuelto a poner súper obesos porque no han tenido una disciplina o la fuerza de voluntad o los han apapachado. No sigue las recomendaciones. No Es sigue como contrato. el paciente hipotiroideo. Si un paciente hipotiroideo es bien manejado, el paciente hipotiroideo va a bajar de peso hasta sin dieta. Pero si tú le dices, usted lo vamos a controlar de su tiroides y se disciplina en su cuestión de dieta, va a bajar de peso. Pero eso no quiere decir que se libera la dieta y va a poder comer lo que quiera. Exacto. Muchos pacientes tienen esta idea de que me opero y aunque coma lo que siempre he comido, aún así voy a bajar de peso. No. Es un conjunto, es una confluencia de todo. De cambiar los hábitos alimenticios, del procedimiento quirúrgico, del ambiente social, como usted dice, que no los apapachen. Al final de cuentas, no le están haciendo un bien a la persona, al contrario, están saboteándola en todo el esfuerzo que hizo para la cirugía, en todo el esfuerzo que hizo para ir al psicólogo, para hacerse sus estudios, en todo lo que conllevó lo perioperatorio. Sí, porque la gran mayoría que se llega a hacer este tipo de cirugías, diferentes técnicas, desafortunadamente piensan que el hecho de que se van a hacer la cirugía ya van a bajar de peso. No es cierto. Es una gran mentira. Es un gran error. Claro. Por eso es el concepto. Es una preparación previa psiquiátrica, es un Exacto. contrato. Y Porque aún si no lo después- llevas vas a subir. Y es más, el problema puedes complicarte aún más por tu condicionante de enfermedad que va a seguir detonándose. Y acuérdate lo que dice Miguel Ángel Descaldi. El seguimiento y el acompañamiento del paciente es muy importante. Claro. O sea, Claro. quiere decir que el paciente debe ser seguido y seguir acompañado, no nada más decirte, ya te operé, ya estás curado. No, y como dice el doctor Emanuel, ¿no? Independientemente que te opere, que ellos hagan el 10%, el 90% es un compromiso familiar, es un compromiso personal. Es el que tú vayas con tu propia voluntad, decir, quiero ser delgado, quiero bajar y me someto a la cirugía y familia, ayúdame. Pero si la familia compra comida chatarra y hace botanitas y a final de cuentas no le ayudan a un paciente, ¿no? O me llega un paciente diabético que me dijo, en la mañana tenía 110, llega a consulta, le checo y trae 390 de glucosa y dice, es que acabo de comer. Le dije, pues se comió media vaca usted. 30 chocorroles. Sí. Perdón, O sea, comercial. otra vez, otro Omar. comercial, perdón. Otro comercial, sí. No es posible. Que se me hace que es lo que tú O sea, se autoengañan realmente. Y me acaban de hablar de una paciente que estuvo en un grupo de Alcohólicos Anónimos y ahora cayó en una adicción. Y la hija me llamó como amenazándome porque ahora cayó en un grupo de
de drogadictos, que qué facultades tenía yo cuando manejo la endocrinología de haberle recetado el Redotex, que yo no tenía facultades porque tenía una cantidad de diazepam, y que le dijeron en el instituto que yo le dije, por favor, es que se toma 2 Redotex con una botella de whisky. Le dije, Pero ¿quién hace eso, no? yo prescribo. Sí, claro, sí, uno prescribe. Pero yo no voy a la casa de los pacientes. A ver cómo lo hacen. Y tiene más de 8 meses que no veo a tu mamá. Y la caja de Redotex trae 30 cápsulas. Yo no sé de dónde lo sacó. Es que ahí tiene las recetas, pues yo no sé de dónde lo sacó. Pero ahorita cualquier porque le recogen la receta cualquier en la farmacia. controlada. Pero sí tengo facultades Claro. para recetarlas. Y es que dicen ahí que usted no puede recetar antidepresivos. Por favor, ¿en qué Cualquier país médico, está? Cualquier ¿no? médico con Con cédula claro, profesional claro. suele estar antidepresivos. Por favor. Cualquier médico. Y además, teniendo medicina interna, pues Y Más o menos, endocrinología. endocrinología. entonces a mí no me espantas, puedes decir lo que quieras, nada más. Es que a mí me amenazaron que no te dejes amedrentar. Claro. Pues sí. A mí me tiene sin cuidado lo que diga. Es que salió que lo que tu mamá haga, se haya vuelto drogadicta y todo eso, las está consiguiendo clandestinamente, pero a mí no me amedrentas, ni me dices, Sí, ni claro. me espantas. Claro. Oigan, otra pregunta muy interesante, perdón, mira, es que está preguntando una paciente, dice, si estoy embarazada y tengo obesidad, entonces ya tengo 2 factores de riesgo para padecer COVID, y dice, y yo embarazada me dicen en las noticias, lo está entendiendo ella, que no salga, y por el otro lado me están diciendo, tengo que irme a mi consulta prenatal, ¿qué hago? Ok. ¿Pueden salir, no pueden salir, Doctor doctor? Clayman. Bueno, es importante, ya lo habíamos platicado anteriormente, que la paciente embarazada tiene que ir a sus consultas prenatales por lo menos una vez al mes. Claro. Y al final tienen que ir más constantemente a partir de la semana 36 para ver si no hay restricción del crecimiento intrauterino. Estas pacientes obesas tienen todavía un embarazo de mayor riesgo, entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que cerrar la brecha y también tenemos que ver a esa paciente. Checa. Darle medidas médico-dietéticas importantes, o sea, no podemos taparnos los ojos y decirle, no salgas y quédate en tu casa abriendo el refrigerador, como dicen los españoles, la Sí. nevera, a cada rato, y propiciando a la vez que tenga mayor obesidad. Porque hay que entender que ese no nomás va a tener mayor riesgo si se enferma de COVID, sino va a tener también riesgo mayor por la misma obesidad, que va a tener un embarazo de mucho mayor riesgo. Hay que recordar también que 17. tendríamos o tenemos que descartar en esa paciente una diabetes gestacional. Que ¿sí? no debe ser una preeclampsia, una eclampsia, que no Que tenga eso es- líquido amniótico que esté correcto. Y si se queda en casa O sea, y no alteración de estamos tropoblasto, ¿no? y si Las se queda en trofoblásticas. casa y no estamos checándole la presión a esa paciente, no estamos checándole otros constantes, edema, su funcionamiento renal, esa paciente en su casa nos puede dar un susto. Doctor, no me quiero perder, pero de todo eso que comentó Jaime Clayman, doctor, precisamente Jaime, para que no suceda todo Está esto, joven y flaco. Jaimito, sí. para que no suceda todo esto, estos factores desencadenantes, este tipo de complicaciones, una de las recomendaciones de una dama antes de embarazarse, preferentemente debe de realizar un embarazo con un índice de masa corporal adecuado. Pues era su ginecólogo. ¿Y cuál sería su índice de masa corporal adecuado antes de embarazarse? Preguntarle a su ginecólogo Claro, para que no suceda todo esto que me lo estabas comentando. definitivamente. Yo el embarazo lo comparo como cuando vas a salir a carretera. Si tú sales a carretera
lo ideal es salir con un buen carro. Claro, Si tú bien vas a ir checadito. checado, frenos, Llantas, todo. si tú sales a carretera con un carro fregado, es la posibilidad de que te quedes a la mitad de la carretera es altísima. Igual, si tú entras al embarazo con un cuerpo fregado, con un cuerpo ya con obesidad, ya con un problema mayor, la posibilidad de tener una complicación durante el embarazo es Va a ser mayor. muy alto. Entonces, no podemos agarrar y decir, no te embaraces si tienes un índice de masa corporal arriba de 30. O sea, no podemos llegar y decir, poner estas fronteras. Obviamente, lo que tenemos que hacer es recomendarle a las pacientes que se atiendan o que antes de embarazarse, pues Que no tengan que no tengan sobrepeso, Ok. que no tengan obesidad, y que lleven un embarazo mucho más sano. Lo que dice el doctor Kleiman es muy cierto, ¿no? O sea, si la gran mayoría de los pacientes llegan, ya estoy embarazada y felicidad. Bueno, si un paciente tiene un control médico cada año o cada 6 meses con su ginecólogo y cuando planean un embarazo, de verdad que el embarazo es mucho más noble, es más bonito y terminamos con un buen final feliz. Un paciente que llega con un sobrepeso, una paciente hipertensa que se embaraza, ya te está poniendo muchas trabas en el aspecto desarrollo del producto, cómo se va a comportar. Lo que decía el doctor, ¿no? Si un paciente se embaraza en un buen estado de salud, tenemos un buen resultado. Así es, así es. Precisamente sobre esto, si pueden ver la imagen que estamos compartiendo en este momento sobre la plática que se detuvo, pues la obesidad en el embarazo aumenta el riesgo de abortos espontáneos, de que haya óbitos durante el embarazo, que es muy diferente uno y otro, la diabetes gestacional que se desarrolla. Óbitos serían muerte Del feto intrauterino. Exactamente. Que aumente la presión arterial en el embarazo, pudiendo llevar inclusive a preeclampsia o eclampsia, que haya disfunción cardíaca tanto materna como del producto, del bebé, que haya apnea del sueño, independientemente del estado de embarazo, los pacientes obesos tienen trastornos de apnea del sueño, lo que lleva a una hipoventilación, que no llegue suficiente oxígeno al cerebro durante las noches cuando estamos dormidos. O sea, ¿sería eso apnea del sueño para comprenderlo? ¿Sería demasiada capacidad abdominal Que está restringiendo el pulmón. visceral? Exactamente. Comprime el diafragma, la capacidad respiratoria pulmonar se hace estrecha Exacto. y no puedes respirar. Exacto. Hay periodos hasta de muchos segundos. se te durante acorta la noche. respiración. Exactamente, y nos quedamos sin oxígeno. Y el riesgo es infartarte Exacto. o tener eventos vasculares cerebrales, Que trombos, embolias. Por otro lado, hay complicaciones en el parto vaginal. ¿Por qué? Por la disfunción muscular precisamente. No hay la misma compresión muscular. Lo que conlleva a que algunas veces se derive a necesidad de cesárea. Pero esto también se complica. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo en una herida de cesárea pues tiene mayor riesgo de que se infecte, ¿no? Bien. Y Entonces, aparte con el periodo de perder al producto. Sí, claro. entonces, ante todo, dice el doctor, no podemos restringir ni decir que no se haga, pero nuestra labor es recomendarles que se hagan en las mejores condiciones posibles. Sí, tú no vas a impedir que la gente salga a carretera con un coche fregado. Ellos quieren llegar, ¿no? Ellos quieren ir a la playa. Pues sí. Sí, claro. Sí, Pero claro. sí le puedes recomendar a la gente que cuando salga a carretera, pues salga con su coche en las mejores condiciones, independientemente del año del carro. Y volviendo a la pregunta, independientemente el paciente embarazado tiene que ir a su revisión cada mes, y en las últimas 4 semanas, 6 semanas de embarazo, cada semana con su ginecólogo. Disculpa, Emanuel, ahorita. Sí. Algo que quisiera agregar, ahorita que vino esa pregunta con respecto a esa dinámica, ¿voy al ginecólogo o no voy? La Exacto. condicionante sería esta, no nada más, porque es lo que se ha olvidado, no nada más es enciérrate, no es generar pánico escénico, ansiedad, sino es llevar un control, no nada más en las situaciones de mujeres embarazadas, así como una dama embarazada debe llevar un control, un paciente diabético, Sí, debe un cuidarse. paciente hipertenso, un Un paciente que nefrópata. tiene problemas renales, en otras palabras, que tengan enfermedades preexistentes, le llamamos comorbilidad,
deben de acudir a revisiones con su médico, porque lo que está sucediendo en este momento es que las personas no han entendido el concepto. Sí, se nos está avisando, no salgas, estamos en fase 3, pero no quiere decir que no sigas un control médico, porque todos aquellos que se van a encerrar, que no quieren ver la luz, están tan encerrados en sí mismos que no pueden comprender que tienen que tener sus controles, porque si no, esos se van a convertir en candidatos que van a llenar esos hospitales del problema que tenemos en este momento. Pero también tenemos muchos pacientes, perdón que te interrumpa, muchos pacientes que tienen miedo, pacientes que se tratan en hospitales general de zona, la 72, la Raza, que dicen, tengo que ir al hospital a la 72, pero es uno, dice, saturado de COVID. Entonces al mismo paciente le da miedo ir, y es cuando dice, mejor no voy y paso por mi medicina, y entonces ahí es donde es un conflicto social ahorita. Pacientes que están dializándose, prueba en la 58, que se está en Santa Mónica, ahorita el piso se hizo COVID completo. Entonces las máquinas de dialización, entonces ¿quién dializa ese paciente cuando el paciente no tiene el recurso para pagar una dialización o una hemodiálisis? Ahí es donde se están pidiendo ahorita que se hagan hospitales no COVID. Exacto. Hospital no COVID, que es en cuanto llegue el paciente, tienes el triage, y entonces llega el paciente con fiebre, lo pasas a un consultorio de daño, tiene COVID y lo tienes que sacar del hospital. No le das ingreso, mucho menos a piso o área hospitalaria para poder manejar. Y eso es lo que el IMSS... Es una población diferente de la que estamos población hablando. diferente, pero el IMSS, ISSSTE, Salubridad, se está sobresaturando en hospitales COVID. Es ahí que se quiere hacer los hospitales no COVID, que ahorita en el Estado de México solamente hay 4, y los 4 son de mínima capacidad. Los grandes ya están saturados. Ahora, los que tengan opción al respecto, si esto es a nivel gubernamental, lo que estás comentando en este momento, Omar, pero los que tengan la capacidad, aquellos que sean prudentes o tengan la capacidad económica, que sigan con sus consultas, que sigan con sus controles, porque potencialmente son riesgos que corren para generar este concepto y llenar, y se convierten en candidatos de llenar salas de terapia intensiva. A eso voy. Entonces, disculpa, Manuel. No, para nada. Unos saludos desde Denver, nos está viendo Rachel Cárdenas Carruthers, y también nos está viendo mi sobrino Alejandro Canales Cruz desde Playa del Carmen, que estuvo vía remota ayer con nosotros. Y gracias. También Alejandro Nájera está viendo el video. Y bueno, hay muchos saludos que nos han pasado. ¿Tienes otros saludos, Gabriel? Sí, Alejandra Alexis Sendejas te manda a saludar, al doctor Roberto Canales. Sendejas. Y digo, hay muchas preguntas que están basadas en el estrés, el encierro y por supuesto en obesidad. ¿Y cuál es la indicación para el balón gástrico? Bueno, el balón intragástrico puede considerarse desde índices de masa de 27, que tengan alguna comorbilidad, o sea, índice de masa 27 que convivan con diabetes, con hipertensión, o índices de masa desde obesidad grado 1. Okay. En aquellos pacientes que hayan llevado ya dieta, ejercicio, seguimiento nutricional y que aún así no les haya funcionado. Porque llegan en ocasiones pacientes que tenían un índice de masa de 38, que siempre los mandamos primero a que sean valorados nutricionalmente, psicológicamente, que hagan actividad física, y a los 2-3 meses que los revaloramos ya bajaron a un 33. Nosotros estamos obligados a recomendarle en usted este método, dieta, ejercicio, nutrición, psicólogo, está funcionando. No tenemos por qué exponerlo tanto a una cirugía. Le vamos a dar seguimiento y va a ver cómo con esto va a ser más que suficiente. Si hay un estancamiento, ahora sí cabe la posibilidad de proponerle el balón, cirugía, dependiendo también si las comorbilidades también aún no han resuelto. Las enfermedades preexistentes. Exactamente. Emanuel, te quiero hacer una pregunta. Este tipo de cirugías bariátricas normalmente se hacen programadas bajo todo un contexto que has estado comentando, se ha comentado. Pero también hay cirugías que también son programadas bajo cierto contexto relativamente, pero hay cirugías bariátricas que generalmente pacientes que sean candidatos a una cirugía bariátrica de emergencia.
por alguna situación que corra en peligro su vida, En que ya la requieran. En ese forma es- primaria no. De emergencia, ¿no? De emergencia no. Hay pacientes, por ejemplo, sobre todo aquellos que son candidatos a trasplante, que manejamos muchos pacientes candidatos a trasplante cardíaco o renal principalmente, donde el hecho de convivir con obesidad los excluye por sí mismos de ser candidatos a trasplante, más no de la cirugía bariátrica. Entonces, si su condición cardíaca o su condición renal funcional les permite el proceso de anestesia, el proceso del neumoperitoneo para el procedimiento laparoscópico, del tiempo quirúrgico estimado, se operan de cirugía bariátrica para disminuirles esa comorbilidad asociada y que entren en el contexto de ser candidatos a ser trasplantados. Y cada órgano tiene su indicación para cierta cirugía. Páncreas, banda gástrica, ¿no? No hay que hacerles manga ni bypass, banda gástrica. ¿De ese no traes dibujos? ¿No traes Claro que sí, diapositivas Ahora, para que las una vean? pregunta, doctor Manuel. Antes de pasar a un balón, ¿tú ocupas algún medicamento, como decía el doctor, ya sea Redotex, Masingol, Gol. Fentermina? No, esa es fórmula. Redotex. Fentermina. ¿Utilizas algún medicamento antes para bajarlo o vas Orlistat. directamente a un procedimiento quirúrgico? Está indicado que en pacientes, igual, la indicación del medicamento va de la mano con la indicación quirúrgica. Claro. 35 para arriba, con comórbidos, le podemos indicar medicamento para ayudarlo a disminuir en su peso. Oiga, La saciedad, ¿no? Sí, Sí, quiero sí, entender, claro. los candidatos son aquellos que ya pasaron por estas fases. Exactamente. Y que no respondieron. Ajá. Entonces ya se les propone una cirugía bariátrica. Ajá. Pero sí, como el doctor ¿De dice, lo del ejercicio? Sí. Es que preguntan también que cuánto ejercicio y qué tipo de ejercicio recomienda para las personas que quieren bajar de peso, tienen un peso bastante alto. Pues es que también tiene que valorarse porque exacto. gente con mucho peso no se les puede indicar. Es personalizado. Recuerdo cierto paciente que... Es un equipo multidisciplinario, lo decía exactamente, Manuel. cierto paciente por su trabajo, que era servidor de seguridad pública, pues tenía que andar en mucho movimiento. Los mismos pliegues, por su obesidad, pliegues cutáneos, le ocasionaron algunas úlceras. Llegó el punto que no podía caminar o moverse. Por lo tanto, no podía meterse en la alberca porque tenía úlceras en las piernas. No podía hacer caminata porque no le permitía. No podía hacer elíptica, que no lo permitía, que son los principales ejercicios que nosotros recomendamos. Natación, elíptica o caminata. Entonces, nosotros, bueno, en general la mayoría de los cirujanos bariatras o los que tratamos pacientes con este padecimiento, nos auxiliamos mucho de preparadores físicos especializados en pacientes obesos. Y que posteriormente a la cirugía, estos mismos preparadores físicos les van dando el seguimiento. Y va siendo ajustándoles. progresivo, ¿no? Exactamente, ajustándoles a la posibilidad del paciente. Por ejemplo, nosotros en mis limitaciones nos acondicionamos a recomendarles que después de la cirugía hagan masa muscular magra, pesa, músculo en las piernas. Pero previo a la cirugía, pues tienen que prepararse también pulmonarmente, aeróbicamente, y es individualizado. O sea, si están en casa en este momento, tienen problemas de peso, yo recomendaría que hicieran movimientos que no requirieran el cargar el propio peso. O sea, ejercicios en piso, ejercicios sentados con mancuernillas, les puede ayudar mucho. O si toleran caminata en una caminadora o inclusive... Y sobre todo ahorita que están en casa, hoy en día hay tanto internet, y hay forma de subirse a la plataforma y buscar qué tipo de ejercicios se pueden hacer en casa, a lo que te refieres en este momento, para aprovechar la condición. Para pacientes en sobrepeso o obesidad se recomiendan 150 minutos a la semana. ¿Cuál ha sido el paciente de mayor obesidad que te ha tocado intervenir? 170, 180 kilogramos. Okay. Chaparritos. Índices de masa de 64, bien 68. Fácil. Bien fácil. Intervenir, porque hay pacientes de 70, más de 70, que los mandamos a balón o algún otro procedimiento puente previo a valorarlo para cirugía. Eso no afecta a los huesos, a las articulaciones, el tener tanto peso. Claro. Lo que mencionábamos, que estos pacientes
coexisten con problemas articulares, de rodilla, lumbares, hernias discales, Osteoporosis. que inclusive están ya en tratamiento por neurocirugía, ortopedia de columna y que los quieren operar y que ellos, estas especialidades previamente los mandan con nosotros porque puedan ahorrarse una cirugía de columna y con todo lo que ello conlleva si bajan de peso con cirugía bariátrica y ya no los operan. Marcela, sí. Hay una saludando? condición que Sí. también me gustaría aquí. Está viendo el video. Se le llama cirugía metabólica también. Se le ha puesto cirugía metabólica, ¿por qué? Sí, en 2012 precisamente la OMS acuñó por fin el término de cirugía metabólica porque la cirugía bariátrica influye principalmente en el metabolismo de la glucosa, los triglicéridos, las proteínas, los electrolitos corporales, y se llama metabólica porque se ha visto que influye directamente en la diabetes, en la hipertensión, en el hipotiroidismo. Y más que esto, independientemente que influye en todo esto, una de las principales cuestiones, la primera comorbilidad que se ve beneficiada, o sea, independientemente de que la misma noche que el paciente se opera ya tiene niveles normales de glucosa, la primera comorbilidad que funcionalmente se ve beneficiada es la patología pulmonar. Y la que más, exactamente, la que más beneficios trae al paciente funcionalmente hablando. La diabetes nos podemos dejar sin tomar medicamentos, reduciendo sus niveles de insulina, etcétera, cayendo en remisión mucho tiempo, pero pulmonarmente es lo que más beneficio trae al paciente en primera instancia. Oye, y ahorita que acabas de comentar, cayendo en remisión puede ser temporalmente todo el tiempo, porque por ahí recuerdo que hay un artículo del Journal que salió que los pacientes que están sometidos a cirugía bariátrica o metabólica, se pensaba que originalmente al hacer la cirugía metabólica o bariátrica se iban a curar de la diabetes. No. Se ha visto ahorita en el aspecto que acabas de expresar temporalmente, quererlo comprender de esta manera, del 35 al 40% hay reporte de que un paciente a las 24 horas en la misma semana que se le hace cirugía bariátrica, sobre todo que cursa con diabetes, sus niveles metabólicos o de azúcar se nivelan. Por eso ahí salía el concepto, antes se pensaba, es que la cirugía bariátrica va a curar la diabetes. No cura la diabetes, mejora la condición metabólica. Exacto. Porque modificaste todos los factores de riesgo, la alimentación se va a modificar, pero ya quitaste el excedente de depósitos o de grasa que está generando esa elevación de glucosa o esa elevación de azúcar en la sangre. Entonces, por eso se va revirtiendo. Exacto. ¿O qué nos dices al respecto, Emanuel? Precisamente, ese es un punto muy álgido para todos los que nos desenvolvemos en este pequeño punto del área médica. Hay muchas personas que se promueven así de que se cura la diabetes, cuando no es cierto. Nosotros acostumbramos a decirle al paciente, señora, señor, joven, usted padece diabetes, va a padecer diabetes toda su vida. Va a ser diabética. Sí. Cuando usted vaya a su consulta en 5 años y sus niveles de glucosa estén normal, tiene que decir que usted es diabética, pero está controlada o está en remisión. El año pasado, en 2019, salieron los nuevos criterios de la ADA precisamente para definir estos conceptos de remisión temprana, remisión parcial, remisión total y remisión a largo plazo, ¿no? Que son niveles de hemoglobina glicosilada 6.5, 6, a 5 años, etcétera, que vienen seguramente. Puedo compartir después el artículo de la actualización de la ADA posteriormente con todos. Pero sí es importante que el paciente y que toda la gente, el común, esté enterada de que la diabetes en el paciente bariátrico no se cura, se controla, está en niveles óptimos, está en remisión, mejora, está tal vez sin uso de medicamentos, pero la comorbilidad, en algunos casos. La comorbilidad existe y está ahí. Lo que sí puede curarse y que mucha gente trata como prediabetes es una cuestión que se llama resistencia a la insulina. Mejora. Mejora, exactamente. Y eso puede incluir completamente en una remisión total. Después de la diabetes y las cuestiones pulmonares, la hipertensión, en población americana se ha visto que no hay tanta mejoría comparándola con la pulmonar y con la diabetes, pero sí mejora en un buen porcentaje.
también. Hay un centro de cirugía metabólica junto al Rubén Leñero, pero de repente como que se apagó esta área de cirugía metabólica y pues no sé por qué ha pasado ahí. Ya no hubo el auge que tenía o no hubo presupuesto para ello, pero se me hacía una opción extraordinaria para este tipo de pacientes. Sí, tengo entendido que los pacientes que tenían esta patología podían acudir a ser valorados y se hacía un estudio. Si eran candidatos, solamente se les indicaba con qué podían ellos apoyar y el resto era institucional. Pues, estaba extraordinario. ¿Te acuerdas que tuvimos a una doctora que ahí se entrenó Sí, y hacía muchas cirugías metabólicas ahí? exacto. Y pero bueno, programas fenomenales, extraordinarios, Que duran muy poco, ¿no? duran muy poco, ¿no? Presupuesto y eso. Si podemos poner la número 24, entrando un poquito ya en contexto. Quedan 8 minutos. Sí. Vamos a ir a ¿Ya está por ahí la 24? Bueno, hablando ya un poquito de COVID y obesidad, precisamente, en México sabemos que somos primeros lugares en obesidad y sobrepeso. En Europa, tal vez, si han seguido las publicaciones, los comunicados nacionales e internacionales, pues hay una gran mortalidad precisamente también por el COVID. Pero ¿por qué si dicen, bueno, no hay tanta población obesa allá? ¿Por qué? Porque en Europa, el viejo continente o el continente viejo precisamente va muy de la mano porque la población tiene un promedio de edad mucho mayor que en México. Sin embargo, en México, esta juventud que caracteriza a la población, pues se ve mermada con el hecho de que mucha de esta población, aunque es joven, pues convive con obesidad, con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión. Entonces, esto mismo compensa el riesgo entre jóvenes y adultos, ¿no? Jóvenes y tercera edad, que en Europa, inclusive, no sé si sepan, ya hay una definición de la cuarta edad, de 80 años o más. Sí, de 80 para arriba. Exactamente, 80 años o más. De 10 en 10. Podemos ir pasando la siguiente, de una, por favor. Y una frase que sí me agradó mucho de los comunicados que se han hecho últimamente y que sí me gustó para traerla aquí, que dice, literalmente el sobrepeso nos pesa. No sé si lo escucharon por ahí. La obesidad nos pesa poblacionalmente y tenemos una población con una salud crónicamente deteriorada. Pero no es de 10 años para acá, es de 20, de 30 años para acá. ¿Ok? Otro programa que no se siguió, que proponían a que se hiciera ejercicio diario en las primarias y que hubiera una acción nutrimental ahí que también prohibir no la se venta siguió. de Bueno, bebidas sí, se azucaradas. reguló, se bajó la cantidad de calorías y todo eso, pero ahora ya los niños no se compran una bolsita, se compran 2 o 3 Sí, 2 o 3. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos una imagen del clásico paciente que está en riesgo ahorita con la pandemia de COVID. Un paciente que tiene restricción ventilatoria crónica, que tiene compresión del diafragma y de los pulmones, que pese a tener a lo mejor una funcionalidad cotidiana normal, su capacidad pulmonar está disminuida, que coexiste con diabetes, con hipertensión, con estados protrombóticos, la siguiente, y que si se llega a infectar o a complicar o a tener clínica respiratoria por COVID, y si en determinado caso requiere intubación, que es el punto que a lo mejor a toda la población le preocupa, este paciente es difícil, y es difícil no solo porque se va a complicar, es difícil para el personal médico. Porque tiene un distrés respiratorio. Exactamente, ¿no? el distrés respiratorio, independientemente de que es mucho más difícil la intubación, el acceso de estos pacientes. La siguiente, por favor. Una más, nos pasamos a los alimentos que habíamos hablado de los ultraprocesados, los procesados, cómo esta accesibilidad de los alimentos ha conllevado a toda esta pandemia de obesidad, desnutrición y que se complica con COVID ahora, ¿no? Hay muchos artículos que dicen, bueno, pero ¿por qué la obesidad? Como decía doctor, hay un estado proinflamatorio crónico. El tejido graso patológico en obesidad produce citocinas que son proinflamatorias, protrombóticas, y que, como las células cancerígenas, igual que consumen mucha glucosa, y que hay mucha glucosa circulante en el paciente obeso también, hay una gran producción
de hormonas que van entre el riñón, el hígado y el pulmón, y que están aumentadas en los pacientes obesos, y que es precisamente a estas sustancias donde el virus de COVID se une, lo aprovecha y se replica. Por eso uno de los principales órganos que se afectan, además del pulmón, son el riñón y el hígado. Sí, y por ahí no sé si recuerdan, compañeros, doctor, ¿Sí? que generalmente el COVID, para que actúe, tiene un tiempo, y sobre todo tiene que tener un receptor a donde va a llegar. Cuando estamos hablando de pacientes que tienen, tú nos desmentirás o nos confirmarás, cuando estamos hablando de pacientes que tienen potencialmente muchos riesgos, como el sobrepeso o la obesidad, son pacientes que tienen más receptores precisamente a donde va a llegar, en donde se va a insertar el COVID. De ahí que se hablaba de los antihipertensivos, no sé si lo recuerdan, que me tomo mi antihipertensivo, ¿no? Porque ya no va a viajar. Inhibidores de la ECA. Sí, me va a hacer daño, ¿no? O me va a hacer daño porque le voy a dar oportunidad. Los inhibidores de la ECA, los AT2 que le llamamos. Sí. ¿Me los tomo o no me los tomo? Porque pues lo puedo relacionar a que me dé el padecimiento, el COVID. No, al contrario. Sí, tiene que tomarse su medicamento. ¿Por qué? Porque en un momento determinado estas moléculas, inhibidores de la ECA o inhibidores del AT2, técnicamente hablando, los antihipertensivos actuales, no hay que dejarlos de tomar, porque si se dejan de tomar, metabólicamente captas más. Va a captar más y va a haber más receptores. Claro. Por eso de ahí que lo comentabas hace un momento. Eso, y también de que ya se comprobó, hay unos artículos, hace 3 días lo estaba leyendo, de que el COVID se adhiere específicamente a la angiotensina. De ahí una frase que creo que viene más adelante donde dice, el paciente obeso es el caldo de cultivo perfecto para el COVID. Lo busca. Ajá. Y en el paciente con problemas de peso, la angiotensina está elevada, porque hay una sobresaturación precisamente del eje renina-angiotensina-aldosterona, donde los adipocitos producen también más angiotensina y además de la angiotensina pulmonar hay angiotensina periférica. Pau Flores, saludos. Y todo el tiempo pues está, para que se comprendan también de esta manera, todo el tiempo el paciente que tiene hipertensión y no se toma su medicamento, lógico que la presión se va a estar incrementando. Claro. Pero al mismo tiempo lo que está comentando el doctor, todo el tiempo se está liberando esa hormona precisamente para que se me eleve más la presión arterial. A eso se refiere el doctor. ¿Cuál hormona? La angiotensina, el sistema renina-angiotensina. Se va a elevar más. Exactamente. Y la angiotensina abunda en el pulmón, abunda en el riñón. Y retiene más líquidos y se va a hinchar el paciente por no llevar su tratamiento para la presión arterial. La siguiente imagen precisamente es lo que les decía, el caldo de cultivo perfecto para disminuir la resistencia en pacientes con coronavirus. Y la siguiente es ya un poco de la estadística que tenemos, que me gustó recolectar. La última que publicaron en los comunicados oficiales fue la del 17 de abril. Pero desde el inicio... Esa es la de los alimentos, la que sigue, obesidad. Exactamente, las comorbilidades. La que sigue, por favor. Mientras un saludito hasta Denver, Colorado, de Olivia Canales y a mi hermano Blas Canales, que viven en Denver, Colorado. Sí. Bueno, en esas tablas podemos ver cómo desde marzo, principios de abril y hasta el 17, que fue la última publicada, donde las comorbilidades estaban asociadas al número de muertes, podemos ver que nunca la obesidad bajó del tercer lugar. La siguiente, ¿verdad? Las primeras. De las primeras. La siguiente. ¿Ya está ahí? Creo que Todavía ya no está ahí. sale. No sale, ya No está. sale. Ahí está ya. Ya salió. Perfecto. Desde el segundo lugar, tercer lugar, subiendo nuevamente al segundo. Pero nunca bajó de 48, 40, 32, 33%. Solamente los pacientes que lamentablemente fallecieron. Ahora hay que ver todos los pacientes que conviven con coronavirus y que tienen aparte. Sí, llama la atención, pues Emanuel. Desafortunadamente ya se terminó el tiempo. Hay muchísimas preguntas, las vamos a poder responder, pero a través de su comentario. Sí, un comentario, precisamente a lo que tú aludes al final. Ajá. ¿Por qué son los que más están llenando las salas de terapia intensiva? Se ha visto los últimos reportes de investigación de estas experiencias en China, en Francia, en el Reino Unido. Precisamente los pacientes
que están llenando las salas de terapia intensiva 37, son pacientes que tienen el porcentaje de 3/4 partes, son los que tienen sobrepeso y obesidad, son el 70% aproximadamente. Y ahí viene la relación que tú estás documentando. Exactamente. Hermano. Y esto es solo obesidad. Le digo, una tercera parte de las muertes es con obesidad. Falta incluir el sobrepeso. Y un comentario que hacen aquí también, que si llega un joven y un anciano con coronavirus, que dejan morir al anciano y al joven, eso no es cierto. No, eso por ley no es cierto. Y se hizo en Italia el triage de guerra que le llamaban, pero fue en Italia, ¿no? Lo que pasa es que la población europea, sobre todo la italiana, es población de gente senil. Y por eso es que la mortalidad fue en personas seniles principalmente. Y le daban la prioridad. Ahí hicieron el triage de guerra que decían, si el paciente tiene 80 años y el otro paciente tiene 50, le daban prioridad de 50, Sí, pero por declaración de la OMS, pero porque ya no había, lo manejan de esa manera. Ya Además, no había ventiladores, por eso fue que lo manejaron, pero en México no se ha hecho así. Pero no por ser cruel. No. Sí, no por ser cruel. Te mandan saludar Andrés González, al doctor Emanuel. Andrea. Andrea, Desde perdón. Querétaro. Andrea, Sí. que te está esperando. Y pues si estamos por terminar, precisamente lo que les comentaba. Tu lema ese que te gusta. Pues A ver, venga. pues no un lema, pero lo vi, lo escuché. Por lo que está sucediendo, créanme que muchas personas tomarán conciencia en la manera de cómo prevenir estas enfermedades, no solo la obesidad, diabetes, hipertensión, etc. Y si ya las tienen, empezaron a tomar decisiones serias para su salud. Al final de cuentas es una decisión personal. No, y recuerden que esa cuarentena, ese encierro, está elevando cuando menos 5 kilos. De 3 a 5 kilos. Exactamente. Cuidado. Hay que cambiar la alimentación en esa cuarentena. Con un 10% de peso que baje la persona obesa, todas sus comorbilidades se ven influidas y mejoradas. Todas las cifras. Bueno, pues vamos a entregarle un Su reconocimiento. reconocimiento al doctor Emanuel Alejandro Vergara Tamayo, sí, su diploma, bien ganado, por cierto. Muchísimas Qué bonito gracias. programa. Sí. Y, Costó 2 horas, y su taza para que Eso, para que nos recuerde. para que nos recuerdes. Su café sin azúcar. Su café sin azúcar. Su café sin Sí. azúcar. Muchas gracias. Y quiero mencionar que estamos transmitiendo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleinman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Y queremos desearles a todos que este programa Salud para Todos es un programa que los pueden escuchar en todas las tiendas departamentales. Todas las tiendas digitales. Digitales, departamentales, No, digitales. bueno, también. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Y muchas gracias, Muchas Emanuel, gracias. por haber estado con nosotros. Esperamos que próximamente estés con A nosotros. sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Sai. Muchas gracias, Gracias. Saludos Jesús, a Marcito, por estar con nosotros. Saludos a todos. Gracias. Y nos esperamos la próxima semana. Parece que va a estar un infectólogo con nosotros. Sí, lo vamos a invitar y pues ya saben todas las preguntas, síganos en todas las tiendas digitales. Salud para todos, todas con Y mayúscula. si tienen preguntas sobre este tipo de cirugías, yo creo que se las podemos hacer llegar al doctor Emanuel. Claro que sí. Nos podrás ayudar. Trataré de a contestar contestar. todas particularmente. Sí. Muchas gracias. 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 Un aplauso. Gracias. Próximo jueves nos vemos.